¡Loco! Ajá, aquí tenemos a Madeline Palmar. Por fin. Aplauso para Madeline. Me estremecí con ese Eso fue lo que le pasó a Mauricio. Tanto loco. Eso fue lo que le pasó a Mauricio. Se estremeció mucho. Se estremeció mucho. Sí, él es así. Mira que está remendadito, pero hace falta aquí. Claro, como no. Aunque hay comentarios. Ahorita que hemos hecho episodios con Armandito, con Luis Enrique, no mucha gente ha dicho, dejen a Luis Enrique, dejen a Armandito. No. Yo creo que van a quedar Armandito y Luis Enrique y para afuera Mauricio y yo. Mira, lo que pasa es que yo soy como el Black Matter. O sea, yo defiendo al negro hasta el final. O sea, claro. el poder, la cosa. Sí. El negrito aquí está. Quiero agradecerte en nombre de Mauricio por cómo te portaste durante esa semana. No jodas, Madeline, fuiste lo máximo. Me escribías de cada rato, fuiste muy empática en los momentos más difíciles, porque vos sabés que yo era como el Madeline Palmar de Mauricio, dando los partes médicos, ¿no? Así estaba yo. Entonces, él era la voz oficial. Claro, era la voz oficial en esa semana antes de la intervención, ¿no? Hasta después de la intervención unos días, cuando ya le dieron su teléfono, que ya él se puede comunicar con la gente y eso. Pero así como vos, así como otras personas, vos llegaste en momentos en donde uno estaba y preguntabas y calmabas a uno, o sea, hablaba, a ver, no, estoy aquí, estoy pendiente, voy a hacer esto, pásame aquello para ver en qué puedo ayudar. Mira, y eso a uno le daba calma, sentir que uno no estaba solo, pues. Es que yo se lo dije al negro, yo no sabía que te quería tanto hasta que vi cuánto me asusté. O sea, nadie sabía que lo quería tanto. Yo dije, Dios mío, negro, te quiero de verdad, porque yo me asusté de tal manera, yo dije, yo no tenía ni idea de cuánto quería Mauricio. O sea, yo sabía que yo lo tenía ahí. Es dentro de mi círculo, de mi panes, tal, pero cuando me llega la información, yo me acuerdo que yo le dije a Luis Enrique, necesito que te movilices ya porque algo le pasó al negro. Sí. Entonces, y yo pasé por eso. Y claro, de verdad, cuando uno dice, mira, cualquier cosa avísame, cuando lo digan, díganlo de verdad. Claro. No es que avísame y después nada, sí, no ayuda, no, mira, ay, no puedo, porque tal. O sea, si realmente vas a estar, está de verdad. Sí. Y si bien no se puede con algunas cosas, bueno, en lo que se pueda. Entonces, bueno, y el negro sabía, pronto lo tendremos aquí. Amén, así va a ser. Bueno, y ahí está su espacio esperando por él, vos sabéis. Vos sabéis que era un ogrito, Mauricio era un ogrito y se nos convirtió en Lotso, ¿no? Eso se lo digo para los invitados que tenemos acá sepan por qué yo tengo a mi Loxo aquí, tan bello mi Loxo. Mira el corazón de mi Loxo. Pero tú sabes que a Lotso, bueno, si quien vio la película... Algo se quebró. Ok, pero a él se quebró igual, pero al revés. Él pasó de ogro a dar amor. A dulcito. Sí, ahora es Walter Mercado. Cariñoso. Exactamente. Él va a terminar ahora los episodios. Él comienza con loco y los va a terminar así como Walter. Puro, mucho amor. Así los va a terminar. Pero ojalá. Claro, nosotros también. ¿Ustedes lo ven haciendo eso? No se caigan a mojón, que eso no va a pasar. No. Es que Mau tiene su personalidad. Sí. Eso, todos tienen su carácter. Él tiene el suyo. Hay que conocerlo para quererlo. Entonces, Madeline, gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación, mi amor. Quería tenerte cuando estuviese Mauricio, pero bueno, yo sé que cuando él vuelva vamos a volver a... Es que hay que hacerlo. 3 mujeres en 100 capítulos. Es verdad. ¿Me pueden explicar eso? Bueno, ese fue un reclamo que nos hizo Madeline al principio. ¿Quién es la primera mujer? Soy yo. Y yo no, han habido 2 antes. ¿Y cuántos capítulos tienen? 100 y 3 mujeres. Explícame eso. Y entonces esos son gustos de Mauricio. Sí, claro. Son gustos de Mauricio. Las 3 mujeres. Bueno, fíjate. Estoy yo solo, te dije, verga, vení, Madeline. Si tuviese Mauricio, tal vez no hubiese venido. Los gustos de él son así, son raros. Para amigos así no digo yo, no. O sea... Bueno, hoy tenemos que conversar muchas cosas, Madeline, pero hay casos, vos como la cara, tal vez, de la noticia en Maracaibo, en el Zulia, habéis trabajado, comenzaste con Urbe Televisión. Ahorita vamos a ampliar eso, Urbe, Globovisión. Hubo una etapa y muy noticiosa en el país álgida durante tu etapa en Globovisión. Ahora estoy con el Circuito Unión Radio. Yo ya tengo tiempo en Unión Radio. A ver, yo estuve primero en Urbe Televisión, posteriormente pasé por Globovisión. De Globovisión pasé a EBTV Miami. Ahí se abren las oportunidades para trabajar como fixer o freelance para otros canales internacionales.
Y entonces, bueno, se fueron abriendo como que las oportunidades. Y yo decía, bueno, EBTV, por ser un canal de venezolanos en Miami, pero que tenía corresponsalía en las principales ciudades del país, te permitía tener esas conexiones con CNN en español, Telemundo, Univisión. Se fueron abriendo también puertas con AP. O sea, que he podido trabajar con varias de estas cadenas. Y en ese momento también llega Unión Radio para ser corresponsal. Pero yo hacía radio, mis inicios fueron en Rumbera. Y posteriormente de Rumbera me fui a Metrópoli por muchísimos años. Rumbera en la época de Luis Enrique Chourio. Claro. Hermano mío. Es que él a mí me... Ya entiendo, estoy entendiendo muchas cosas. Él era mi jefe. Ah, sí. Ahí hubo un estupor. Porque él me lleva 5 años, entonces. Ajá. Pero él me había invitado a hacer radio cuando él estaba en Planeta. Y yo en aquel entonces le dije, no estoy interesada. Ajá. Y él, ay, esta condena negra, chica, me despreció. Pero bueno, el tiempo pasó. Nos encontramos en casa de la que era su novia en ese momento en Punto Fijo. No le sorprendiste a nadie, por si acaso. No, por si acaso, porque tu cara ya lo estaba... No. O sea, no. Esto sí fue un suceso, ¿eh? No. Desde ahí... No pasó nada. No pasó nada. Simplemente, bueno, chévere, ¿qué tal? Nos conocimos tal. Al tiempo, nos volvemos a encontrar en un evento. Él era productor general de Rumbera. Y yo le dije, mire, ahora sí estoy interesada en hacer radio. Y no había espacio, pero él lo hizo. Me agarró y tal... Y me metió a hacer el programa con Adolfo Ochoa, que con el tiempo se convirtió en mi compadre, el padrino de mi hija. Y bueno, de ahí nos fuimos después a Metrópolis. A Metrópolis sí, entró el año de muchas protestas álgidas. Me tocaba también viajar constantemente. Y tuve un breve periodo por Urbe FM, pero muy, muy corto. Porque por cuestiones de trabajo... abandono el programa y ahí dejé un tiempo sin hacer radio. Y es cuando me llaman de Unión Radio para ser la corresponsal. Y yo dije, bueno, chévere, vamos a ser la corresponsal. Hasta el día de hoy sigo siendo corresponsal de Unión Radio. Y ahora nuevamente estoy haciendo radio en Circuito Líder, donde Luis Enrique también es el productor. Fíjate. Es tráfico de influencia, porque ¿qué podemos hacer? O sea, yo creo que este es el intro más largo. Pero como buena reportera, o sea, que los reporteros... No, si te descuidas, hago yo la entrevista. Exactamente. Entonces, vos sabés que siempre los reporteros, y cuando le dicen así, que alarguen, porque no pueden hacer el pase, porque usted tiene que resolver. Claro. Yo soy buenísima en eso. Tenéis, ¿cómo se dice? Callo, ya en lo que es esta... Usted póngame una palabra y arranco ahí. Exactamente. Pero hoy también... O sea, vamos a hablar de eso, de cómo vos abordáis la noticia y todo, pero de casos, Madeline, emblemáticos en el Zulia, que sacudieron el Zulia. No sé si te acordáis, que yo sé que sí. La semana pasada tembló. Bueno, ese sí nos sacudió bastante y varias veces. El caso en El Cito, el caso en Pocaterra. ¿Le metemos a eso hoy también? ¿Te parece? Dale, vamos a darle. Vamos a darle, pues. Esto es Nadie Famoso. Madeline Palmar. Aplauso, pues. Nadie es famoso. Es presentado por Polar Pilsen, Honda, The Power of Dreams, Super Abraham Burger, el auténtico sabor, Kenny Pintura, síguenos, @Kenny Pintura, Ruta 70, Car Wash, Autopartes EH. Ahora hablamos por Urbe 963, Papaya y Rosa, regala con amor, Everlin Rimax, Mamut Store. Team Cuba de Carlos Pérez, entrenador personal. Facilitobet.com. Cobra fácil, cobra seguro. Bienvenidos a un nuevo episodio de nada más y nada menos que Nadie es Famoso. Les recordamos a todos ustedes que nos ven
que nos escuchan a través de Spotify. Si a ustedes les gustan nuestros episodios, guarda, comenta, comparte. Dale para Patreon. En Patreon por tan solo $2 tenemos contenido exclusivo, episodios extendidos, los tienen ahí en Patreon. En Spotify, versión audio de todos nuestros episodios en todas las temporadas. Primera, segunda, tercera y esta cuarta temporada. Ahí consiguen todos esos episodios, versión audio en Spotify. Lo más importante de todo, como siempre les decimos, dale a la campanita, bebé. Eso es, ya vas a ver cómo quedan esos efectos especiales, Madeline. Y también suscríbanse al canal, por favor. Suscríbanse, que eso es lo que nos ayuda a nosotros para seguir creando este contenido. Que hoy, por cierto, va a estar, yo que se los digo, va a estremecer el Zulia con Madeline Palmar. Bienvenida nuevamente, mi amor. Gracias, mi amor. Dios mío, me tienes aquí. ¿Los vecinos ¿Sí? saben que ustedes pegan los gritos esos? Sí, bueno, y por eso agarramos la presidencia del condominio para calmar un poco las Yo estoy cosas. como que pensando, como buena periodista, mientras tú estabas haciendo la introducción, yo pensando, Dios mío, ¿qué dirán los vecinos? ¿Y cómo será la cosa aquí? Bueno, no, y a veces hemos grabado hasta las 2 de la mañana. Bueno, no, con Luis Enrique grabamos hasta tarde. Por eso llegó tarde. Claro, porque Luis estábamos Enrique aquí. le dieron cerveza, a mí me ofrecieron café. Pero bueno. Quería cerveza, porque verga, los sucesos con cerveza Pero no queríamos bueno, mezclar. Pero bueno, ya van 2 de 2, mi amor. ¿Cómo está, Madeline? ¿Cómo está todo? Todo bien, mi amor, Fino. gracias a Dios. Fino. Qué bueno. Mira, mi amor, bueno, vos ya lo dijimos en el intro, un periodista. Para mí, la cara de la información de la noticia aquí en el Zulia, la cara femenina, sois vos. Gracias, mi amor. Desde gracias. hace bastante tiempo. Desde, bueno, no Pero ¿quién no saca vamos a cuenta? hacer rodar la cédula, pero Échale cuando 40. vos te graduaste, yo tenía 5 años de edad. Ay, madre, chico. No, mentira, pero O te- sea, por lo menos lo más decente que hubiese podido decir es cuando ya tú estabas en Urbe Televisión, yo te veía pasar por el pasillo. Ok, está bien. estabas vos, estaba Soraya Dorcial, Sí, estaba estaba Ivonne Valdebenito. Ivonne Valdebenito era el ancla del noticiero. Correcto, el de la noche, creo. La de la noche. Con Lucía era la otra, ¿no? Lucía era la del mediodía. Ajá. Lucía Urdaneta. Exacto, yo estudiaba comunicación, entonces yo entraba, acuérdate que comunicación en esos momentos no se daba en la mañana. No, nunca se daba en la No, mañana. después cuando entraron los de las becas él, a ellos sí los pusieron. Abrieron. Y después nos mezclamos entre todos, entonces ajá. Ahí abrieron en la mañana, pero entonces yo entraba para clase y yo pasaba. ¿Tú qué promoción eres? Verga, no me acuerdo del número, pero 2007 fue. Noviembre de No. 2007, creo que era la segunda de ese año. Ah, bueno, de ese año, porque yo De fui ese la año. segunda promoción. No, yo creo, no sé si fue la 10ª, tal vez. Pero no, ¿sabes qué? Urbe, o sea, la universidad como tal, Creo dio que era la 10. muchísimos talentos. Muchísimo, Claro. muchísimo, que hoy en día Hasta la están en 9, canales en la 10 mía ya internacionales. se jodió el talento. No vale, bueno, pero fíjate que hasta tus profesores dirán, bueno, a ver, logró hacer algo el Coño, la muchacho, man que sea. Dirán, ahí está diciendo o sea, grosería. man que sea, pero bueno. Debe estar Marco Aurelio Barrecho. Ve, yo sabía ese coñito. Marco Aurelio, yo tengo una anécdota con él. Ajá. Hola, profe. Jodido, ¿viste? Demasiado, diría Sí. yo. Exigente, Jodido. muy bueno. Era bueno. Pero él no apostaba a las mujeres periodistas. ¿En serio? Muy en serio. Como periodista deportivo. Ay, claro, porque es que los de esa fuente se creen que son la supremacía Saiyajin, una cosa así, Ah, pero... Vamos a comenzar, O estamos sea- comenzando al revés, estamos comenzando con el Patreon. Eso es para Patreon. Bueno, paguen. Y después les cuento qué me dijo Marco Aurelio una vez cuando le entregué un trabajo. Ajá, eso va para Patreon. ¡Ey! Párate ahí el episodio, mete el frenazo, freno de mano, porque es momento de hablar de Honda Maracaibo. Recuerda que estamos en nuestra sede en el Premier Mall. ¿Dónde está el Premier Mall? Fuerzas Armadas. Ya no tenéis que llegar allá a la barraca y dar la vuelta en uno. Y ahí en Fuerzas Armadas, si vais en el sentido sur-norte, abrimos el huequito, entráis directo ahí a 200 metros del Adolfo Pons. Ahí está el Premier Mall con el showroom más impresionante, con los vehículos los mejores del momento, el New City, tenemos también la HRB. Recuerda, sin listas de espera, sin esperar por nadie, disponibilidad inmediata, crédito, muy importante eso actualmente. Y algo que te lo voy a decir, se los voy a decir a todos acá, el test drive. Ustedes pueden agarrar el vehículo. ¿Qué significa esto? Ustedes agarran el vehículo, lo prueban. Eso no lo está haciendo nadie, mi hermano. Dale pa' Honda Maracaibo. Recuerda, Honda Maracaibo, seguridad y confianza en tu recorrido. Honda, the power of dreams. Oh my God.
Entonces, Ese era jodido. Yo él me acuerdo. él me dio periodismo deportivo. A mí me dio locución. Me dio. No, locución a mí me dio Georgina Palencia. Me acuerdo de Y ella. me quitó el sombrero. Sí. Porque era realmente... A mí me dio Marco Aurelio fue de Increíble. locución. De verdad, yo tuve excelentes profesores. Excelentes. ¿Vos hiciste Buenísimo. qué mención? Impreso. Ajá, impreso. Impreso. Y recuerdo que éramos 6 en la mención. Ajá. Y cuando llegó el profesor Sigli Gutiérrez, él dijo, 6, tenemos quórum en esta promoción. Y dice, bueno, bienvenido, ustedes van a ser los únicos 6 periodistas que se van a graduar en esto, porque los demás eran producción audiovisual. Claro. Y los otros eran relaciones, Publicidad y relaciones públicas, que fue de lo que yo me gradué. Entonces dice, ustedes son los 6 que van a ser periodistas y son los 6 primeros que van a conseguir trabajo. Y no se peló. Fuimos los 6 primeros, incluso cuando nos graduamos, ya varios teníamos oferta de trabajo. Claro, claro. Entonces, mientras que los otros, a ver, ¿qué vamos a O sea, hacer? estaba la demanda de periodistas impresos alta. Sí, se... Y ahí eran 6 nada más de bola. Fíjense, Todo. aunque yo nunca trabajé en impreso. Gracias, Panorama, gracias, la verdad. Nunca, yo metí mucho currículo, pero nunca me llamaron. Y sí me dieron la oportunidad en televisión. Ahí me volví a acordar de Marco Aurelio, porque me dice, vas a conseguir trabajo porque eres bonita. Y yo... Ajá. Va a estar bueno el Patreon de Marco Aurelio. Pero que si me ve igualito le guardo cariño porque sabe que por lo menos usted la pegó. Usted, vaya a la televisión, chica, porque eres bonita. Y yo, ahí está yo el desgraciado. Yo tengo que demostrarle que yo sé escribir. Que no solamente... era una Exacto, no soy cara. una min, soy una periodista. Entonces, además que nunca eso, o sea, yo no tenía ese concepto de... Eso, ahí tú te iba. O sea que uno siempre agarraba comunicación social. Bueno, por mi caso era así. Yo he sido más farandulero que el coño. Yo también, Y sobre todo cuando estaba pero- pequeñito, que quise ser salserín. Después cuando se salió Cervantes y Florentino. Pero cantas. ¿Qué voy a estar cantando? Bailo, pero no canto. Entonces, imagínate. Puedo ser tal vez un Bad Bunny. Bueno. Que no canta. Ajá. Pero... Aunque ajá, Armandito dice... No, yo todavía estoy el rey procesando del esa pop, dice información. Armando, pero mira el episodio. ¿Lo viste completo? No, ¿verdad? Está ahí como los haters. Está ahí como los No, haters. yo amo a Armandito y confío en su criterio musical. Yo también, pero tenés que ver el episodio para que veáis la explicación de él. Yo quedé. Lo que pasa es 4K, que como dice mi hija. el editor de nosotros un sucio, ahí tiró esa verga, sí lo vendió. No, pero sabes que yo nunca tenía. Sí había muchos estereotipos en ese momento cuando yo era estudiante y cuando me gradué. ¿Y qué era lo que dominaba en las fuentes para las mujeres? Espectáculo, Exacto. espectáculos sociales. Con Albany Lozada. Que era, ojo, ella era un referente. Claro, total. Y yo siempre he dicho, la fuente no es banal. Quien la convierte en una banalidad es el periodista. Claro. Pero el espectáculo es una fuente tan seria como cualquier otra. Claro, totalmente. Entonces, ¿cuáles eran las fuentes que estaban destinadas para uno? Espectáculos sociales, comunidad y ahí economía. Pero yo quería política. Yo siempre quería hacer política. O sea, que vos, esa era mi pregunta. ¿Vos cuando estudiaste esa vaina es porque querías ser periodista? Yo quería ser Porque yo periodista. quería ser artista. No, yo no. Yo quería hacer una novela, una No, de yo comunicación social siempre tal he vez. querido ser cantante, pero yo no te canto. Exacto, yo tampoco hacía nada. Cuando estoy prendida, sí, me creo la hija perdida de Rocío Dúrcal, pero hasta allá, o sea, ya. Pero yo recuerdo que en aquel entonces, una novela en Venezuela a las 9 de la noche y automáticamente venía el noticiero. A esa hora, Madeline, a dormir porque mañana hay colegio. Entonces yo así... Querías ver el noticiero. Quería ver el noticiero, pero entonces yo llegaba del colegio y a las 12 del mediodía, después del himno, estaba el noticiero en la edición meridiana. Y yo decía, mi pregunta era, ¿cómo hacían ellos para estar en el lugar cuando las cosas sucedían? Claro. Esa era mi inquietud de chama. Claro, claro. Y una vez un profesor sí me dijo, porque yo había dicho que yo iba a estudiar Derecho. Y yo dije, bueno, sí, de Derecho. Hasta que un profesor del colegio donde yo estudiaba, en Santa Mariana de Jesús, ese profesor ya falleció, que Dios lo tenga en la gloria, me dijo, fuimos a un laboratorio vivencial y todas las universidades te mostraban cuáles eran las opciones que te daban. Y yo recuerdo que tenía el folleto de la Escuela de Comunicación Social y la de Derecho. Y él me dice, yo no sé por qué tú ves esto, yo te lo respeto, pero yo creo que tú tienes mucho potencial aquí en comunicación social, porque te gusta leer, te gustan los debates, tienes profundidad de análisis, ¿qué tal? Y yo recuerdo que yo llegué a mi casa y yo dije, voy a estudiar comunicación social. Y mi padre fue el primero que le iba a dar algo. Claro, eso te Mi iba a papá, preguntar. ¿qué?
Si en este país no pasa Claro, nada. no pasa nada. Verga, y Y me vinieron dice, los años después, exacto. Bueno, pero no había llegado Chávez. Bueno, Pero, exacto, pero- entonces, desde aquí no pasa nada. Vas a estar cubriendo muertos todo el tiempo, Claro. porque eso era lo único que se cubría en este país, Claro, suceso. suceso. Y yo Y era lo decía- único que leía mi mamá y mi abuela, suceso. Y era lo que abría en los noticieros. Se iba, y no, era- pero el periódico, se iban para allá. Claro, la Pa' allá. última... la Y mi, última abuela, página. y mi abuela comenzaba por los desvividos. O sea, pero Exactamente. directamente por los obituarios. Ahí comenzaba a ver, verga, mijo, ¿quién se murió? Y a veces, ay, mira. Ya va, y por ahí se enteraba la gente que falleció. Claro, exactamente. se murió no sé quién, primito no sé quién. Exactamente. Claro, claro. Entonces, pero vas a estar cubriendo muertos. O sea, yo estoy pagando voy a pagar una universidad para que mi hija esté detrás de una furgoneta, decía mi papá. Ajá, ajá. Y yo le decía, bueno, está bien, pues, está bien. Yo siempre he sido rebelde, ya con la edad Ajá. un poquito menos, ¿no? No estoy diciendo que lo dejé de ser. Pero yo le dije, bueno, papi, ¿qué tal? Entonces, yo insistía en entrar en la Universidad del Zulia, mi prueba luz se perdió, mi prueba de actitud académica también quedé como población flotante. Ustedes saben, esas Sí. cosas de la época. Exactamente. Y mi papá me dijo, ya no vas a perder más tiempo. Vas y te inscribes en Urbe. Y yo le dije, bueno, pero dame el dinero. Y yo voy y me inscribo. Pero tú estás segura que tal, sí, papi, déjame ir. Yo así puedo conocer también la universidad, porque, cónchale, si voy a estar siempre pegada contigo. Bueno, vaya para que se inscriba en Derecho. Llegué, pum, y me inscribí en Comunicación Social. Y yo dije, bueno, ¿Te tiraste ese coñazo? mi alma, claro, lo pone en duda. Que estudié. No, y ahorita no, pero verga, uno carajito. No, yo, es que, o sea, siempre. Sí, he sí, sido eras muy- rebelde, pues. O sea, si entrevistan a mi mamá, dice... Entonces, bueno, y era, yo llegué. ¿Te inscribiste? Sí. Papi, pero te tengo que decir algo. Ay. Y me dice, ¿qué pasó? Y me dice, te entregaron el recibo porque tengo que meterlo en Claro, la empresa, la cuestión, no sé claro. qué. Y yo, sí, papi, toma, agarra pues. Y él, ¿qué es esto? Me inscribí en Comunicación Social. Y me fui corriendo al cuarto. Y entonces viene, bueno, mi mamá, ¿qué tal? Bueno, entonces él me dice, mira, ven acá. Si eso es lo que tú quieres estudiar, chévere. Pero tú me tienes que prometer a mí que si eso es lo que tú vas a hacer, tienes que ser la mejor. O sea, yo no quiero aquí mediocridades. Claro. Yo quiero que tú realmente hagas lo que te apasiona. Porque si mi hija va a ser barrendera, que barra bien. Entonces yo le dije, sí, claro, papi. Y me dice, aunque y sigo insistiendo, creo que no vas a estar siempre detrás de una furgoneta. Estuve un tiempito detrás de la furgoneta Claro. porque a mí me tocó cubrir esa fuente. Pero, bueno, 1999, yo recién graduada, ¿qué tal? Llegó Chávez al poder. Y se puso muy noticioso el país, claro. Se puso de más. Sí, claro, claro. De más. Y vino la Incluso época. quienes no sabían ¿por qué era conocida Venezuela? Ujú. Mujeres, o sea, las misas, petróleo y peloteros. Ujú. Esas eran las tres cosas por las cuales ni el Salto Ángel. Sí, Porque- exacto. Ni el Salto Ángel. Totalmente. Entonces eran las tres cosas que nos hacían conocer hasta que, bueno, se cambia por completo todo lo que es, incluso hasta la forma de hacer periodismo. Y se vuelve un periodismo crítico, más combativo. Claro. La fuente de política comienza a interesarle al ciudadano porque anteriormente eran sucesos. Sí, exactamente. Y te vas dando cuenta que las fuentes van ligadas una con otra. Por eso yo digo, ninguna fuente es más importante que otra, ninguna fuente carece, porque fíjate una cosa, si llega a fallecer librándolos a todos, ¿no? En un accidente de tránsito, un pelotero es reconocido, ahí entra no solo el que cubre la fuente de deporte, Claro, también entra el suceso. de suceso. Claro, claro. Ah, pero si está en un escándalo inmenso de corrupción, ahí entra el de política, Claro. con el de... Entonces todas las fuentes se fueron... Fíjate que eso pasó con el caso de Mónica Spear. Totalmente. Espectáculos con sucesos, claro. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Entonces, para todas las fuentes te tienes que preparar. Exacto. Y yo no subestimé ninguna, pero bueno, lastimosamente uno paga las novatadas. Y al principio, ¿cómo pagaba uno el noviciado? A mí me mandaban a escuchar las cadenas del presidente Chávez. Ajá. Dásela a la pasante. Y yo, Claro, porque eran larguísimas, entonces me imagino 8 horas, 9 Claro, horas, ¿quién va a 10 estar horas. sentado ahí? La Y pasante. tenías que verlos completos para después hacer la noticia. Claro, claro. Y es que Chávez no te daba la noticia en el principio. Tú no sabías dónde se le iba a dar, si al Exacto. principio, si al final, si a Exacto. mitad, si después de echar los cuentos. Entonces tenías que calarte Claro. todo. Y creo que eso es lo único que yo aprendí de Chávez. O sea, hacer rápida. Aquí está la noticia. Esto estaba en el minuto tal, de tal, hablo de tal cosa. Entonces, ya no usaba cassette. Ok. Ya no salía con grabadora a la calle, sino que préstale atención al entrevistado.
Y eso me ayudó muchísimo, muchísimo en todas las fuentes. Y siempre a ver un poquito más allá. ¿Y qué le podemos preguntar? Ay, no, bueno, porque ¿qué nos traes en tu disco nuevo? No, ya tú debiste de haber escuchado el disco. Claro. Ya tú tienes que tener una idea y no decirle, abrir el micrófono y, cuéntame, ¿qué te parece la ciudad que nos estás visitando? Entonces, es desperdiciar ese tiempo tan importante. Y creo que eso me permitió también estar en casos que son emblemáticos. Claro. No sé. Pero vos dijiste algo cuando estabas hablando, decías de cómo que una de las inquietudes que vos tenías antes de estudiar comunicación, periodismo impreso, era cómo hacían los periodistas para estar en el lugar. En el momento. Mira, eso es lo más complicado. Ajá, ¿cómo hacían? Ya después que lo viviste, ¿cómo hacían? Ganándose la fuente. Ajá. Y cuando tú eres novato, nadie te conoce, nadie te llama. Exacto. Nadie te va a llama. llamar. Nadie te va a llamar. Claro. Incluso pagué mucho noviciado también en la calle. ¿Y cómo se Porque, paga ese noviciado? ¿Cómo? Mira, en la calle, por decir algo, cuando yo creía que ya yo iba a un sitio, sucede que ya todos los demás periodistas venían de regreso. Claro. Y yo apenas iba. Porque me enteré tardísimo. ¿Y quién se enteraba? Mi jefe de prensa. Ajá. Y era mi jefe de prensa quien me informaba. Claro. O era otro periodista del canal donde yo estaba que no podía llegar al sitio y me avisaba. Y yo recuerdo que José Manuel Dopazo, quien fue mi mentor, Caballo. o sea, hasta el día de hoy lo adoro y todas sus enseñanzas, ninguna las pongo en práctica siempre. Sí, que en paz porque él me descanse. dijo 3 cosas fundamentales. 1, gánate la fuente. Y es complicado ganarse la fuente. Después que tú te ganas la fuente, mostrándole respeto, no defraudes nunca la fuente. Uh-huh. No le falles. O sea, no lo sapiéis. No es que no lo puedes hacer por Exacto. cuestiones éticas, pero Exacto. no lo defraudes. O sea, maneja muy bien esa información que te está dando. Ok. Porque Pero ¿cómo podéis defraudar a la fuente? Aparte de sapear, de revelar la fuente. Mira, ¿Cuál? porque hay fuentes que por decir algo te Ajá. dicen, Madeline, pendiente, a las 10:30 de la noche va a haber un anuncio. O sea, ojo, esto Ajá. es un caso hipotético. Claro, claro. Cuidado con qué tal, ¿no? A las 10:30 de la noche va a haber un pronunciamiento. Ujú. No te puedo decir nada más. Se va a dar en tal sitio. Ok. Y tú llegas a tal sitio. Y tú te plantas ahí y tú Ajá. dices, yo no veo nada, que puro grillo, puras cuestiones. Y de repente empiezas a ver una movida rara. Ajá. Y llegaron unas camionetas, unas cosas. Y entonces ya tú dices, ok, la autoridad siempre te va a decir, ¿tú cómo te enteraste? Y va pasando. O sea, yo jamás diría, alguien Ok. me informó. Y tampoco al momento de redactar, ahí la persona a veces te da información que si tú la dices Se tal revela la cual, fuente, tal claro, cual, claro. dices, ay, ya va, esto lo sabía fulano, fulano y fulano, Exacto. y comienzan a ser sospechosos. Exacto. Entonces tú tienes que saber manejar muy bien eso. Pero al mismo tiempo, después de ganártela, de nunca fallarle, tú de alguna manera también tienes que aprenderlas a contrastar. Ujú. O sea, porque la fuente también puede caerse, puede pelarse. O sea, la fuente te puede fallar, pero tú no le puedes fallar a la fuente. ¿Sí se entiende? Ok. O sea, tú tienes que protegerla. Claro. Y esa información tú la procesas, tú la buscas, tú la contrastas, tú llamas a alguien, tú ves. O sea, no te puedo decir nada más. Averíguate. Y bueno, tú empiezas a tocar tal, y tú dices, cónchale, sí, por aquí van los tiros. Pero entonces a veces dices, no, aquí, este está pelado. Claro. Por aquí no fue. Pero sí te dio el indicio de otra cosa. Claro. Entonces la fuente te puede fallar, pero tú nunca le puedes fallar a la fuente. Y esas 3 cosas me dijo López y me dijo, y siempre, sobre todo, trata en la medida de lo posible, siempre ponerte en el lugar de la otra persona. Recuerda que De la víctima en este caso. de quien sea, Ok. menos del político. Ah, sí. El político no es amigo de nadie. Bueno, mire que yo decía, político no es gente. Pero hoy en día puedo decir, hay sus excepciones. Todavía Sí. me sobran los dedos de las manos. Pero Sí. yo hasta el día de hoy sigo diciendo, político no es gente, a excepción de... Claro, claro. Pero, y porque, En bueno, Patreon los va a decir. exacto. Paguen y yo les digo quién. ¿Y por qué? Entonces, señores, estamos en modo subsistencia. Claro, claro. Y estamos ahí, Entonces, tenemos que ayudar a y tenemos que ayudar a Mauricio. Mauricio. Todos con Entonces, Mauricio. ¿usted quiere saber? Yo les digo qué. Pero es una cuestión así. Por ejemplo, en el caso de Nelsito, que fue un Ajá. caso muy sonado en Duro. nuestra ciudad, 2007, ¿no? del año sí no me O acuerdo 2005. exactamente. No, Pero creo, sí creo que fue recuerdo. 5.
Pero para ese entonces, las fuentes de sucesos todavía, hasta esos momentos, todavía teníamos acceso. Y cuando digo que teníamos acceso era que el jefe del 6CPC te podía declarar, el jefe de Seguridad Ciudadana te podía declarar, Mazuco en ese momento era el secretario de Seguridad y obviamente él podía ser uno de los que, muchachos, hay un caso durísimo, o te avisaba una fuente, pero las fuentes te hablan por clave. Hay un 32 caliente en la 72, edificio tal. Okay. O uno en el sitio. Y ajá, ¿y cuál es el sitio? 4 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora. Era el tiempo en que el cuerpo había ya fallecido. Esas son cosas que uno iba aprendiendo. Claro, te llegabas hasta la morgue. Y también te tengo que recordar, mi hermano, mi hermana que nos estás viendo, Facilito Bet, tengo que hacer una apuesta. Va a comenzar el béisbol profesional venezolano. Águilas del Zulia, Navegantes del Magallanes, Leones del Caracas, lo que queráis jugar en ese parlay. La alta, el de las Águilas, la alta. En contra, a favor, no sé, eso lo decidís vos. Pero ahí lo vas a poder jugar. Facilitobet.com. Acá está saliendo www.facilitobet.com. Facilito, como lo dice su nombre. Van a ingresar, abren su usuario y ahí van a jugar. Tenemos casino, hipismo, los galgos, carreras de todo, ludo. Todo lo pueden ustedes, señores, en facilitobet.com apostar. La parte del casino, los muñequitos, eso es increíble. Facilitobet.com, cobra fácil y cobra seguro. Y uno en la morgue le decía al morguero, mira que tenía aquí, que hay por aquí, que hay hoy. ¿Qué tenéis caliente? ¿Qué hay? Sobre todo cuando las guardias eran los fines de semana. Porque lo tengo para llevar, estamos full. Pero tengo varios para llevar. Entonces, llegó uno tiroteado, llegó uno tal. Yo recuerdo que frente a la morgue había un puestico de comida. Ajá. Y nosotros le llamábamos Burger King. Fantástico. Y nosotros, a las 10 nos vamos en Burger King. ¿Qué va a brindar hoy? Ya todo el mundo sabía que era allá. Ay, comíamos pero un perrito, una hamburguesita, algo que tal, y mientras esperábamos que llegara la furgoneta con el 32 que traían. Entonces, imagínense. Ay, no, uno se ríe, pero yo esa fuente a mí no me gustaba. No, es jodido. Es muy dura. Sí, dura. Porque tú sabes que, ¿cómo te acercaste a una persona y le dices, mira, cuéntame, ¿cómo fue que asesinaron a tu familiar? Claro. Y que como le dices tú a una persona, ¿cómo te sientes? ¿Cómo me va a sentir? Se acaba de morir alguien, o sea. Y hay miles de anécdotas. Fue en el 2005, ¿viste? En agosto del 2005. Y yo recuerdo que para ese entonces no había celular. Nada, ni redes sociales. La bestia del Zulia, ese fue uno de los calificativos. Uno de los calificativos que le pusieron. Pero yo recuerdo que en ese entonces Urbe Televisión, que marcaba la pauta, sí, claro. Además de que teníamos radios, había unos aparaticos que se llamaban T-Motion. Ajá. Y eso le dio paso después a los Blackberry, ¿no? Ajá. Pero ese T-Motion era como los beepers. Ajá, como los buscapersonas que antes, claro. Y entonces algo pasa en la 72. Fue lo que nos dijeron, mira, 72, y uno buscando por la 72. Cuando nosotros llegamos, yo me acuerdo que nunca se me olvida, con la otra periodista que era Mariana Suárez Arcos, estábamos las dos de guardia, pero Mariana estaba más cerca. Yo le dije, mira Mariana, acércate a ver, y cualquier cosa, cuando debe ser algo rapidito ahí, ¿qué tal? Después nos vamos a almorzar. Ay, mi amor, cuando llegamos a Tacarica. Tacarica 2, ¿no? Entonces, por eso el caso de Tacarica. Sí, exacto, detrás de OK, porque la gente, OK 101. Detrás de OK 101, claro. Entonces, donde está ahorita la bodega, para los nuevos que nos ven y que están en esta comunidad. Que por cierto, ese apartamento, eso lo vendían, lo alquilaban, pero la gente siempre terminaba yéndose. Debe ser muy pesado. Yo dije, señores, alquílenselo a Coquimba. Cuando hagan los ensayos allá, pácata, se van todos los espíritus de ahí. Pero, es verdad, porque ellos tienen energía fuerte, claro. Y imagínense a Oscar González, ¿qué tal? Pero decía que la gente se escuchaba muchas cosas, ¿qué tal? Pero creo que también era mucha leyenda urbana. También pero puede ser. Obviamente fue un caso que conmocionó. Claro, duro. Porque al llegar, primero la escena del crimen era dantesca. Ajá, pero ya va. Vos llegaste con Mariana. Mariana llegó primero. Ajá. Y Mariana me dice por radio, esto no es un simple caso. Claro. Esto está heavy. Y dice, esto está rudo. Y dice, no las dejaban entrar, estaban abajo todavía. Estaba acordonado todo. Pues. Estaba acordonado, pero ya Panorama había logrado subir
porque no había llegado todavía, no habían llegado a acordonar, como quien dice, el sitio. Recuerda que, bueno, vamos a hacer un poquito de memoria. Lo primero que se consigue es el carro en el estacionamiento, que en el sitio dejó abierto. Y entonces decían, bueno, pero este carro... El carro de la mamá. El carro de la mamá, que él no lo pudo prender, o no recuerdo exactamente. Y huyó antes de... Y huyó, pero dejó el carro abierto allí. Ok. Entonces, cuando abren el apartamento, nosotros estamos abajo... Y eso rápidamente, al ver la cantidad de funcionarios que llegaban, el movimiento. Dijimos, aquí pasó algo horrible. Claro. En efecto, baja el jefe del 6CPC y él dice, o sea, en todos mis años criminalísticos, jamás había visto algo tan dantesco como lo que estamos viendo. Y él nos comienza a describir. Verga. Él dice, bueno, por respeto obviamente a la familia, ¿no? Sí. Miren, se encontró un cuerpo en la sala, el otro se encontró en la habitación, hay mucha sangre, muchísima sangre por todos lados, tal, que no sé qué más, y comienza todo esto a darse sobre una secta satánica. Correcto. Por la manera en cómo uno de los cuerpos había sido encontrado. El de la muchacha, además, la brutalidad con la que había hecho todo, pues, Sí. todo, absolutamente todo, tanto a su mamá como a la chica. Sí. Entonces son casos que te marcan porque, claro, en el momento tú estás muy concentrado en, bueno, un hecho que impacta, qué tal, pero cuando tú te vas al lado humano, Lisette, no se me olvida su nombre, Claro. era hija única. Correcto. En unos padres que les costó quedar embarazados y era su única hija. Ella vivía en Cabimas. Eso te iba a Una decir. chica estudiante de urbe que ese día... Era inquilina ahí. Por mala suerte, porque incluso sus compañeros le dijeron para ir a cenar. Ah, fíjate, no sabía esa parte. Sus compañeros le dijeron, Lisa, pero vamos a cenar. Y ella le dice, no, yo me voy directo a la casa porque mañana yo quiero ir a mi casa y quiero llegar temprano. Si ella quizás se hubiese tardado... esas son cosas Claro, que claro, te van claro. quedando en la psique, ¿no? Total. Y yo decía, Dios mío, a mí esta fuente no me gusta. O sea, ver eso, otro caso, bueno, ver todo lo sucesivo, después cuando... él lo consiguen, lo capturan. A los días, sí, porque él estuvo huyendo, creo que fueron como 3, 4 días. Como 4 días, pasaron como 5 días, Ajá. casi una semana. Y yo recuerdo que eso fue una madrugada, un domingo en la madrugada, o sea, para amanecer lunes, Ajá. que nos avisan que lo habían capturado. Yo cuando lo veo, yo dije, este es un niño. Sí, claro. Y dije, Dios mío, ¿cómo esta criatura Puede pudo ser ese escenario que estaba ya ese día. Entonces, bueno, ahí se desprendieron varios reportajes, todo por el estilo. Entonces, ya yo ahí decía, ya yo no quiero cubrir política, no quiero cubrir sucesos. Después de perdón. ese suceso, ¿vos te llegaste a plantear Yo no quiero cubrir sucesos. no seguir con sucesos? Ojo, ya a mí me afectaban los secuestros. Recuerda que en el Sí, Zulia sí. se vivió un tiempo donde se daban secuestros cada 24 Correcto. horas. Entonces, hubo secuestros súper emblemáticos que tuvieron finales felices, pero que posteriormente, cuando tú te conseguías a la víctima, años después, tú te dabas cuenta del daño psicológico Sí. que esa persona quedaba, ¿no? Y yo dije, claro, la vida continuó, pero a esa persona le robaron tiempo de su vida. Sí. Y habían secuestros que terminaron muy mal, donde se pagaron los rescates y les dejaron el cuerpo del familiar, pero cobraron el rescate. O secuestros donde nunca más aparecieron. Nunca apareció ni la niña, como fue el caso de Laurita, Claro. de Cabimas, nunca apareció. Un caso que dejó más preguntas que respuestas. También el de un reconocido dueño de un hotel de aquí de la ciudad. Sus familiares todavía hasta el día de hoy no saben qué pasó con él. Y se pagaron rescate y todo, pero nunca se supo. Entonces ya a mí esa fuente, no, pasa lo de Nelsito y yo decía, yo necesito que a mí me cambien de Te cambien. suceso. No, eso es lo que hay. Claro. Made, y vos recordáis, llegaste al sitio, bajan ellos y describen, los funcionarios, y describen lo dantesco que de hecho se filtraron unas imágenes. Se filtraron unas fotografías. Unas fotografías que todo el mundo vio. De la escena horrible que Recuerda que estáis no había ley describiendo. de contenido para ese momento Correcto, tampoco. Entonces, había el suceso mientras... A mí no me gusta decirlo, pero... Mientras más amarillista. Mientras más sangre... Sí, claro, total. Mientras tú tuvieses, tú sabes, la foto más Más cruda.
más vendías. Más claro, totalmente. Y eso no solamente era en impreso, también era en televisión. En todos lados. No había una regulación. Sí. Y de por ahí fue donde también utilizaron como excusa la ley de contenido. Claro. Que era bueno para algunas cosas como esta. Total. Pero después se fueron para otro lado. Sí. Y esas imágenes eran terribles. Y estos son casos que tienen mucha continuidad, porque entonces después es el velorio, después la cuestión, después ver la parte humana, después ver los afectados de la familia de Nelsito. Ahí te voy. Entonces, ¿llegaste a subir al apartamento? No. No llegaste a ver No, eso. es No más- dejaron, no querías, obviamente. No quería. Pero si te dicen para subir, vos como periodista, ¿lo hubieses hecho o no? Hubiese mandado a Mariana. Mariana, dale. No, al camarógrafo. Ok, toma las imágenes, que lo demás yo... Tú sube las imágenes, la cuestión, pero no. Pero ya nosotros ahí nos dijeron no, pero sí nos mostraron unas fotografías. Virga. Esas fotografías que hizo el forense, Que fueron las mismas que se filtraron. no. Las que se filtraron. Ajá, ahí te voy entonces. ¿Cómo se filtran unas imágenes donde no hubo Porque periodistas? Sí hubo. Ah, sí hubo periodistas que Claro, lograron entrar. sí hubo. Y rápidamente después lo sacaron porque había contaminación de la escena. Ajá. Pero hubo, si la memoria no me falla, hubo un fotógrafo de un periódico que sí logró subir. Ah, ok. Y ese tomó la fotografía y él se las dio al forense. Entonces, no era que el forense llegó, sino que él compartió las fotos con el forense. ¿Quién la filtró? Él, el forense. No se sabe. Pero se filtraron. Y al igual cuando el caso de Pocaterra. Uy. Las imágenes de Hasta los Pocaterra decapitado. Entonces, eso también se filtra. Para seguir, para que terminemos con el caso y después vamos con el de Pocaterra también. Con el caso de Nelsito, vos como periodista, Madeline, abordar, porque es difícil. Es difícil primero ver la escena, aunque sea por fotos, por imágenes, como decís vos, ya provoca es entregar la fuente y cambiar. Pero ¿cómo abordáis vos, por ejemplo, a un familiar de la víctima, de una de las víctimas? Mira, tú sabes que por ejemplo, los papás. De eso tengo una anécdota, porque yo una vez estaba cubriendo un caso X, y mientras la persona me estaba comentando lo que había pasado con su familiar, a mí se me salieron las lágrimas. Claro. O sea, ustedes me ven así toda Es que ruda, vos- ¿qué tal? Pero soy llorona. Vos estáis hablando y estoy contando la vaina y me se me paran los pelos. Entonces- y cuando estaba haciendo la construcción del episodio, viendo algunas cosas No, verga, mira, me fíjate que recordaba. te lo estoy diciendo y yo inmediatamente, porque esas son cosas que nunca las vas a olvidar. Claro, total, Nunca. totalmente. Entonces yo recuerdo que a mí se me salió una lágrima y un fotógrafo de un periódico me dijo, "Ay, No servís para esto. esta innovatica", Sí, sí. me dijo, "esta innovatica, tranquila, unos 5 muerticos más y te curtes", me dice él. Y yo recuerdo que yo lo miré y yo le dije, yo de verdad espero nunca perder la No sensibilidad. curtirme nunca en este caso. Yo en le estos dije, yo casos. espero nunca perder la sensibilidad, Claro. porque entonces si no, voy a endurecer una fuente que requiere, sí, de Totalmente. ser acucioso. Ojo, aquí hubo casos rudos criminalísticos que los resolvieron fueron los periodistas, Sí. las unidades de investigación de los periodistas. Y entonces, bueno, hay el policía y la cuestión que no sé cómo se llama el crédito, pero los resolvieron fue la unidad de investigación de Panorama o La Verdad, que eran los que más Los que estaban- competían para ver qué tal. Entonces, pero sí creo que te vas endureciendo. Y yo llegué a un momento en que yo dije, ya yo no quiero cubrir más esto. Y el caso es donde ya yo termino de dar el salto, en donde yo digo, ya yo, no sé, huelga de brazos caídos, no voy a cubrir, fue el avión de Machiques. Ajá. Yo recuerdo que estuve como 2 días llorando, porque a mí me llaman en la madrugada para decirme que algo pasó en Machiques. Ajá. Y recuerdo que me llamó el propio alcalde, en aquel entonces el Toto Márquez. Ajá. Y él me dice, Made, ¿estás de guardia? Y yo no estaba de guardia, yo agarraba la guardia de ese lunes en horas de la tarde. Y yo le dije, no, pero ¿qué pasó? Porque era madrugada. Y él me dice, mira, se cayó un avión. No sé exactamente dónde, pero se cayó un avión y se cayó aquí en Machique, ¿qué tal? Y yo, ay, mira, el sueño, la cosa, la cuestión. Y yo, ¿qué? Entonces, sí, se cayó un avión, ¿qué tal? Que no sé qué, la cosa está ruda. Yo necesito que se active la gente. Yo recuerdo que, bueno, lo comenté en Urbe y automáticamente Mariana se va para Machiques. Ujú. Y a mí me dicen, bueno, como tú vas llegando, te vas a la morgue. Allá iban a llegar todos los cuerpos. Entonces yo recuerdo que Urbe estaba estrenando
la móvil. Ajá. ¿Sabes? Que era rechísima la Era una móvil. móvil pequeñita, pero era- arrechísima con todos los no jugueticos. tenía con todos los Claro, jugueticos, exactamente. claro. Entonces, bueno, ¿qué vas a transmitir allá? Que no sé. Bueno, vamos a darle. Y yo en la morgue se la cerraron todas. Nos recuerdo que al segundo día ya nos estaban vacunando. Gustavo Velasco, que si llega a ver esto, se cortó y se empezó con fiebre, se contaminó. Después, por culpa de él, tuvimos que pelarle la nalga a todo el mundo en una... Pusieron una sábana y ahí todo el mundo paradito, pam, pam. Gustavo Velasco fue de Venevisión, ¿no? Venevisión. Claro. Pero él entonces tropezó con una cosa y ya entonces empezó con fiebre. Hay que vacunarlos a todos. Pusieron una sábana ahí, nosotros todos con las nalgas peladas para que nos vacunaran ahí en el estacionamiento de la Facultad de Medicina. Ajá. Porque debido a la magnitud de lo que fue el hecho, nosotros no teníamos infraestructura, lo digo como región, pues. Ajá. Y yo recuerdo que los primeros cuerpos, esto es una cosa que Es jodido, sí. terrible, era un camión 350 Uy. con muchas bolsas negras. Y nosotros... Apilados los cuerpos ahí atrás. pues. todos en bolsas negras. Recuerda que son personas que Sí, están desmembrados. desmembrados. Claro. Y el olor, eso es un olor que hasta el día de hoy, No se te olvida. Julio, yo no lo... O sea, alguien hace una carne, y Verga. perdón por la Por la comparación. por la comparación, pero alguien hace una carne y la carne... O sea, yo jamás volví a comer carne frita en mi vida, porque ese olor es el olor que me lleva para eso. Te lleva a ese momento. Es una cosa que te lo estoy contando y eso fue hace muchos años y todavía... Y yo recuerdo que llegó el camión 350 con muchas bolsas negras y yo le digo a William, que era mi camarógrafo, le digo yo, William, pila, que viene él. Y yo, bueno, en estos momentos comienzan a llegar los primeros cuerpos y las bolsas las iban pasando. Y una bolsa se abre Uy. y ruedan y yo quedé pegada. Estamos en estos momentos. Estaban en vivo. Y William, o sea, mi camarógrafo. Claro, dale. Entonces, ay, yo todavía Claro, me claro, sorprende. Entonces, claro. yo miré y yo digo, lo único que puedo decir a los familiares es una situación muy lamentable. Comienzan a llegar partes de los cuerpos para comenzar el reconocimiento. Hubo gente que al paso de los días, llegó mucha gente del exterior, porque era un avión que era de Francia, tal, o sea, que venían muchos franceses, y entonces era complicado el idioma para poder abordarlos a ellos. Entrevistamos al piloto, la aerolínea, empezar la investigación, tal, y yo recuerdo que había el familiar de una aeromoza colombiana, porque la aerolínea era de Colombia. ok. Y ellos lloraban desconsolados y yo me puse a llorar muchísimo en la basílica. No se me olvida que era una misa que se estaba dando En la basílica, por ok. el descanso de ellos, ¿no? Y yo lloraba y me decía, para ese momento era Richard Calatayud, que estaba y me dijo, negra, yo necesito que tú te calmes porque hay que hacer ahorita un pase. Y yo lloré. Ese día yo llegué a mi casa y me bañé porque yo sentía que Claro, el dolor sí, todo el sí. tiempo. Entiendo. Me bañé y recuerdo que abracé a mi mamá fuerte, ¿qué tal? Y le dije, mami, si a mí no me cambian de fuente, yo No voy a sigo en renunciar. esta. Yo me voy a estudiar. No, yo dije, me voy a estudiar turismo, dije yo. Porque yo le dije, ya yo no quiero cubrir más esto. O sea, yo no estoy preparada para esto. Entonces, y me dice, mi amor, pero yo le dije, no, mami, no. O sea, yo no puedo estar en el dolor de alguien y reportar el dolor de alguien. Sí. Y decir, y tratar de transmitir lo que esa persona está sintiendo, porque es complicado. Es muy arrecho. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo prefiero caerme a vaina con los políticos. Claro. Ir a caer a piña, que nos den respuesta, grandísimo. y hacer todas las preguntas incómodas que te le digo yo no estudié para esto. Y mi respeto a las personas que lo pueden hacer. que hacen sucesos, de verdad que sí. Pero yo dije, este es el último caso, y se lo dije a mi jefa. Yo le dije, no voy a cubrir más sucesos. Pero entonces había otra cosa. Mariana también dijo, no voy a cubrir más sucesos. Ah, Y la otra periodista era María Pía Maldonado, y ella decía, yo tampoco quiero cubrir más. Éramos el único canal con 3 mujeres periodistas. ok. Entonces, nosotros nos vamos a cubrir entonces hicimos sucesos. como un bloque. Y yo dije, no puede ser que las noticias más importantes sean las tragedias. O sea, aquí hay mucha corrupción. Aquí hay cosas que terminan solapándose por los niveles de violencia, por los acontecimientos, por las cuestiones.
Pero ya yo no quiero cubrir más sucesos, yo me niego. Ya no quiero ir más a la morgue, yo no quiero estar llamando todos los días al morguero, cuántos muertos llegaron, o sea, dame la minuta policial, o sea, no quiero. Y estar peleando con el tipo del 6CPC cuando no me quiere dar declaraciones. Después empezaron a cerrar las salas de prensa, las fuentes de sucesos comenzaron a hacer... Y no te creas, yo veía después de los sucesos, yo lo leía y yo decía, coño, este caso está buenísimo. Claro. Era cuestión de uno y yo... Y la vena periodística siempre te lleva allá, pero... ajá. Este caso está buenísimo y por aquí van los tiros Claro. y yo creo que tal cosa, pero yo decía, no, yo para allá no me regreso, decía Sí. yo seguía con mi fuente de política. Madeline, pero la forma, si hay que cuidar a la fuente, también hay que cuidar a las víctimas, ¿no? Ellos son fuentes. Exacto, que son fuentes Ellos son también, porque fuentes. te están dando información también, exactamente. Pero cuando vos estáis, que los periodistas tienen que cuidar a la fuente. Hay que tener mucho tacto. Ajá. Y en estos casos, cuando familiares de las víctimas, por ejemplo, el caso de Nelson, el caso de las víctimas de Machique, del avión siniestrado, ¿cómo un periodista, para las nuevas generaciones, Lo aborda. cómo lo aborda? ¿Cómo es la forma de cuidar esa fuente en ese momento en donde, coño, están sintiendo dolor por su familiar, por su amigo, por Mira, la víctima, pues? yo me tardaba mucho en esas entrevistas también por Ujú. eso, porque entonces yo era de las que me sentaba al lado, ¿no? Me sentaba. Y con el micrófono, obviamente. Pero cuando ya te ven con el micrófono y la Claro. cuestión, ya hay como cierta... Una barrera ¿no? allí, claro. Entonces yo me sentaba y yo le decía, mi palabra siempre al principio era, nada de lo que yo le diga va a calmar Total. el dolor que usted está sintiendo en estos momentos y quiero que sepa, desde lo más profundo y con todo el respeto, que yo no busco hacer un show de lo que a ustedes pasó. Simplemente queremos mostrar una situación de violencia, una situación de inseguridad, una situación... mira, ¿sabes qué eran complicados los secuestros? Más que entrevistar a alguien en una morgue. Ok. Yo recuerdo que aquí hubo un secuestro que se complicó y las dos personas fallecieron en el momento del transbordo, que eran propietarios de una licorería muy famosa de la zona norte. Ujú. A ellos los secuestraron, como por ahí por Isla Dorada, por esos lares. Y eran personas que además eran muy queridas Acá en la región. en la pues. región. O sea, tenían un círculo que eran o sea, eran conocidos. Y eran un matrimonio. No es de el de Fuerzas Armadas. Exactamente. Que fue el hijo. Después creo que fue el hijo el que... No. Había un caso también que Sí, había... había una situación ahí, tal, Ajá. pero no. Era un conocido. Ajá, Sí, era sí, era un conocido. Bueno, casi siempre los secuestros Que se así dan como así. que lo pichó, pues, como Sí, quien dice. exactamente. Pero, y tú, era un primero, cuando los casos también conmocionan, tienes que tener mucho más cuidado. Porque no vas a herir solamente la sensibilidad de las personas que están implicadas, sino de la audiencia que Correcto. te está viendo. Entonces hay que tratar eso con mucho respeto. Sí. Con mucho respeto. Y a mí si la persona me decía, no, yo no insistía. Ajá. Y me decían, ¿cómo vas a hacer? Lo silenteo. El silenteo es un término de, bueno, sin entrevista, o voy a buscar a un funcionario, o busco un testigo, pero déjenlo tranquilo. Déjenlo tranquilo, o sea. Lo mismo pasó, sin ir muy lejos, ahorita en la explosión de la fábrica de fuegos artificiales. De zona Yo sur. entré a una casa, la señora estaba en crisis, ella no estaba en el momento de la explosión, ella llega y se da cuenta de que su casa quedó destrozada, o sea, nada, unas columnas, una que otra cosa y varios muebles. Entonces ella estaba en crisis, hablando con alguien por teléfono, le estaba explicando a alguien y ella lloraba muchísimo. Y yo recuerdo que yo ni siquiera la abordé, pero yo estaba grabando la casa y llegó inmediatamente una persona y dijo, por favor, respeta el dolor. Esas palabras a mí siempre me golpean. Claro. ¿Sabes por qué? Porque, y siempre se lo he dicho a mis colegas, yo le digo, coño, hay que respetar el dolor de la gente. ¿Sabes por qué? Porque hoy son ellos, pero mañana puede ser uno de nosotros. Claro. Y ha pasado que cuando es uno de nosotros o un familiar de uno de los de nosotros, tratamos las cosas con mucha delicadeza y con mucho tacto. Esa misma delicadeza y ese mismo tacto lo merece también la otra persona. Claro. Entonces uno se separa. Yo me aparto y yo dejo que la gente viva su momento y si lo puedo, si me lo quiere dar, perfecto. Si quiere hablar, perfecto. Hay veces que me buscan y me dicen, yo necesito qué tal, y yo pongo el micrófono. Hable, mi señor. Claro. ¿Qué quiere decir? O hable, no, porque mi situación, porque tal, porque fulano X.
Y ya después uno, en edición, uno, bueno, va viendo qué Que parte... tomar y que no. Que tomar y que no, porque también de alguna manera la sensibilidad de la audiencia y ante la ley de contenido también hay que cuidarse mucho con esas cosas. Pero mira, Zulia, nunca se me olvida, un jefe que tenía en Globovisión decía, si a nosotros nos toca hacer corresponsalías, las únicas corresponsalías que nunca se cerrarían sería Zulia, y es más, era en el canal éramos 2 reporteros, era el único estado que teníamos 2 reporteros cuando yo estaba en Globovisión. Ni Zulia, ni Carabobo, ni Táchira. Son los 3 estados que viven acontecidos. Y en Zulia pasa de todo. Decía, en Zulia pasa de todo. O sea, cada vez que Zulia siempre había pero es que de todo. Sí. Entonces, yo hasta día me estaba acordando y yo dije, me estoy acordando de mi ex jefa que decía, y yo dije, septiembre explotó una fábrica, tembló. Sí, septiembre fue. Septiembre se va mañana. Se va mañana, exacto. Se va con todas. Bueno, o sea, se va mañana, pero el día que estamos estrenando este episodio ya se fue. Ah, bueno, ¿ves? Entonces yo decía, en el Zulia siempre, y cuando el Zulia está tranquilo, porque nosotros giramos al revés del resto del país. Claro. Cuando el país está en un solo menequetengue, nosotros estamos tranquilos. Entonces, cuando nosotros estamos en un solo menequetengue, el resto del país está tranquilo. Entonces, siempre somos noticias. Sí. Aquí siempre pasa algo. Pero, y en esos años, en los 2000, en esa década, fue una década noticiosa arrechamente en el país, ¿no? Muchísimo. 2014-2017, protesta. Sí, exacto. Eso por un lado. Las de 2014 tienen sus intensidades, las de 2017 tuvieron sus intensidades. ¿Vos estabas con Globovisión cuando eso? En la del 2014. Ya la otra no. Y por eso se da mi salida de Globovisión, por las protestas de ese año. Ok. Y la del 2017 estaba con EBTV Miami. Ok. Lo difícil que es llevar un tipo de protesta, que es una protesta de calle, verga, Madeline. Ustedes siempre tienen que estar de punta en blanco, ¿no? Eso era antes. Bueno, sí, exacto. Ya yo ahora no le presto atención. Y en esos momentos eran periodistas de guerra, vamos a llamarlo así, porque estaban movidos. Las cosas fueron cambiando después del cierre de RCTV. Ajá. Y ustedes siempre con la careta. Ustedes andaban... Y cuando andábamos en la calle, en plenas protestas, la máscara te hacía sudar muchísimo. Exacto. Cuando te la quitabas, quedabas con los pelos así, todo chorreado. Sí, y yo decía, sí. yo no voy a perder un momento, un instante, una imagen, un sonido, una situación por estar retocándome. Yo salgo así. Si te gusta, chévere. Sí. Si no, mete la imagen arriba y que no me vean. Pero era una cuestión, y en ese sentido yo siempre he sido... Mira, Madeline, que cuidado cuando No, en las inundaciones, yo con el agua por aquí. Okay. Hay que llegar allá donde está la casa, donde está la gente, donde nadie ha llegado, ni las autoridades, porque ya hay gente en los techos con las casas que no pueden, están en los techos porque no pueden salir, están todos inundados. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? No sé, buscan una curiara, algo, llévame. Y me pongo intensa. Y dale, si tenemos que caminar, van, no sé qué, yo con el agua por aquí y así reportaba. Vamos que, no sé qué, las protestas. Vamos detrás de los militares. Y yo, ¿detrás de qué? Detrás de los militares para que no nos pase nada. Nos va a pasar con ellos delante, con ellos detrás a la hora del té. Sí, porque eran situaciones difíciles. Cuando comience claro. la situación, aquí no ven para dónde. Hasta ellos mismos. Así que vamos a ponernos del lado de los que son las noticias. Son aquellos, porque si yo los pongo de este lado, yo no estoy mostrando quién está reprimiendo. Estoy mostrando al reprimido. ¿Y no viviste un momento ahí, por ejemplo, con las bombas lacrimógenas, en donde vos te estabas ahogando? O sea, claro, que recordéis... Yo no sé si se ve, porque bueno, tú sabes, el colorcito mío, ¿no? Sí se ve, yo tengo sí se una ve. manchita aquí. Esta fue una bomba lacrimógena. Ajá. En la avenida Padilla. Ok. Empezó la cosa tal. Y a mí me rozó una bomba lacrimógena. Yo estaba haciendo un reporte y yo solamente... Te quemó. Se siente que... Porque eso va caliente, ¿no? Es una quemada. Y hay otro por aquí que también, pero este sí fue como un raspón que me caí. Pero es más, por ahí hay una foto, no recuerdo quién la tomó, y está alguien tomándome, yo así como que, me arde, porque se armó, fue como la ampolla. Esta marca no la olvido porque, además que bueno, que quedó, obviamente. Claro. Y que en el instante yo, ay, me pegó una bomba lacrimógena. Dije yo en el... Bueno, pero con la adrenalina y la cuestión de... Ay, me pegó una bomba lacrimógena. Y yo seguía hablando. Y en el canal se encendieron las alarmas. Dios mío, claro. me pegó una bomba lacrimógena, estará bien, estará herida. Porque días atrás le había caído una bomba lacrimógena a un reportero y lo había partido. Pero no, a mí lo que fue es que la bomba me rozó y me quemó.
Ese fue el último día que yo vi a Paul Moreno. Ajá, claro. Porque la situación se puso tan complicada que no había manera de salir. Y por donde entrábamos, habían militares lanzando. Entonces, de repente una camioneta con varios dirigentes de un partido político que estaban sacando a la gente. Habían unos de primer auxilio luz. Y cuando yo me monté en la camioneta, quien se voltea y me dice, madre, ¿estás bien? Es Paul. Paul, que en paz descanse. Y eso a mí... Ese es otro de los recuerdos que a mí me tiene también súper bloqueada porque 3 días después él fallece. Claro. En una protesta. En una protesta. Y él era hermano no solamente de un excelente colega, sino que yo 3 días atrás... O sea, habías hablado con él, pues. Y él me curó. Te curó la él herida. me dijo, ven acá, te tengo que quitar la piel esta, pero ¿qué tal? Se te va a armar una vejiguita, tal, que no sé qué más, pero eso se va a pasar. Y yo, ay, Qué pero me arde arrecho. mucho, tranquilo, ahí rapidísimo, en plena situación. Y después de vivir estas cosas ahí en protesta, algo totalmente diferente a lo que se vivía con las escenas de sucesos, ¿no? Es que ahí también había sucesos. Sí, sí habían sucesos, pero andabas en otra movida. Sí, eran más movidas sociales. Exacto, O sea, exacto. Vos nunca llegaste a decir en esta fuente que esta era política, que se generaban sucesos, pero era política. Nunca llegaste después de un acontecimiento de eso que sufriste a decir, voy a tirar los guantes aquí también. no. ¿Por qué no? Si allá lo hiciste, porque aquí no. ¿Cuál era la diferencia que te movía vos ahí? Porque allá tenías que manejar mucho la fibra humana, manipularla, y no me gusta. Uh-huh. O sea, convertías en dolor o en noticia el dolor de alguien. Ok. Y yo respeto, ojo, es mi pensar, era lo que a mí me hacía sentir respeto. Tengo grandes colegas que cubren sucesos y son unos crack. En política siempre he sentido como el compromiso con mi país. Y yo decía, al mundo hay que mostrarle lo que aquí está pasando. Y ese era el sentimiento. Y, claro. fue en unas de esas en que yo también dije, porque por unas situaciones de esas yo migré por un tiempo y yo estuve allá y yo decía, yo fui a República Dominicana porque tengo familiares que viven allá. Ajá. Y el gusanito por devolverte. No, y Luis, te vas porque te están buscando, porque no sé qué, por un material, que no sé qué más, que salió en CNN, que no sé qué, tal. La salida de Globovisión fue también muy cuestionada. Fernando del Rincón, soy Fernando del Rincón. Fernando del Rincón. Y bueno, y la cuestión, entonces te vas, y yo. Y de verdad, República Dominicana, un país al que quiero mucho, porque en el tiempo que estuve allá me trataron muy bien. Son muy parecidos a nosotros. Sí, y todos los venezolanos que han estado allá haciendo carrera artística, como periodistas. De hecho, allá está Endrina, ¿eh? Mira, no, hay varias. Está Elianta Quintero. Elianta está Catherine Hernández, que estuvo conmigo en Globovisión. Siempre habla muy bien de la gente que los trata... Pero es que yo nunca sentí, o sea, por el contrario, el dominicano es muy parecido al maracucho, Sí. es salido, es echador de bromas, te hace sentir en casa. Y mi prima, que estaba ya casada con un dominicano y todo, quédate, me hizo entregar hasta currículo. Me dijo, poné la dirección de mi casa, la cuestión, y yo fui, y yo decía, entonces yo decía, no, y mi mamá, nos vamos a quedar, porque yo me fui con mi mamá, y me llevé a la niña. Y yo le decía, mami, para estar alargando la vaina aquí, yo prefiero ir a alargarla en mi país. Entonces, pero muchacha, y yo veía las noticias de allá. Claro, ahora Dominicana también tiene otra dinámica, pero yo veía las noticias de allá y yo decía, Dios mío, yo no voy a cubrir el tráfico. O sea, hay un trancón en no sé dónde y que se volteó y yo, o sea... Como Fulchola. Y yo, o sea, ¿de verdad? Estas son las noticias. Claro, allá hay otra cosa, es el suceso. Claro. Y yo decía, no, yo esa fuente no me devuelvo. Y en un país extranjero menos. Claro. Entonces yo decía, no. Estaba cubriendo femicidios allá. Yo, no. Yo me devuelvo. Pero muchacha, yo me devuelvo. Perder una oportunidad al país, se la voy a dar, pero al mío. Y me regresé. Estuve, no sé, como a duras penas 2 meses afuera. Y yo dije, me fui. Me regresé. Y cuando me regresé, y bueno, vinieron los apagones, la cosa. ¿Será que no volvemos a ir? Y yo... Pero, ¿sabes qué? Venezuela siempre ha sido coyuntural. Sí, siempre. Bueno, que nos tocó a nosotros vivir esta etapa. ¿Con qué propósito? Eso Dios nos lo mostrará más adelante. Amén. Pero yo soy quien soy aquí. Y soy quien soy por mi ciudad, por mi país. Sí. Y no se trata del reconocimiento, se trata de que yo tengo
casa, carro, pago educación de mi hija. Mi hija tiene no vale. Si Jimena mañana me dice, mami, yo quiero estudiar afuera. Bueno, mija, vamos a ver cómo hacemos. Y te llevamos a estudiar afuera. Pero yo lo mucho o lo poco que he logrado, lo he logrado por mi país. Y no digo que no me vaya a ir. Si se me presenta una oportunidad, por supuesto. Pero ya yo me quedo. O sea, yo no me veo afuera. Sí, y a lo que estamos aquí, yo creo que nos quedamos. Mira, Madeline. O sea, Sí, pues ya no hay cobre países tampoco. Y ya no nos quieren. Entonces, ¿para dónde? ¿Será para allá, para, no sé, para Rupunia? Donde no nos pidan visa para entrar. Mira, Madeline, y en el caso del periodista, que evidentemente puede conmover algún tipo de noticia, también puede alegrarla. Sí, total. Por ejemplo, el caso de Nelsito lo hablamos y evidentemente te movió la fibra por lo dantesco que fue. El caso de Machiques, del Exacto. avión. Pero el caso de Pocaterra, que con todo lo que hizo a mujeres, vos siendo mujer, no da como dice el chiste de Emilio Lovera. El fresquito, no me claro. alegra, pero me da un fresquito. Mira, con Pocaterra era que también había mucho miedo en la ciudad. Ujú. La gente no quería agarrar, las mujeres no querían agarrar taxi. Porque entonces se hablaba de que él había sido taxista, pero él tenía varios modus operandi. Ujú. Su primera víctima fue una corredora de seguro, él la contactó para que le mostrara un apartamento. Correcto. Y fue la primera. Pero después fue un taxista, después... Pero hombre, ¿Cómo así? o sea, No, su primera víctima mujer. él se disfrazó de taxista. Él hacía como taxista. Él Ok, era ok, taxista. pensé que había... No. Ok, Entonces las mujeres empezaron a tener mucho temor. Claro. No querían agarrar taxis, entonces, ni de la calle ni de línea. claro. Entonces era una situación que preocupaba. La última víctima se le escapa. Ujú. Se logra escapar y esa víctima él la toma en la 72 en un reconocido centro nocturno. Ok. Ella había salido de ese centro nocturno también, pero ella logra escapársele a él. Ok. Y ella es la que da parte De lo que estaba ocurriendo. de lo que él está trabajando de taxista. Ajá. Porque ya, o sea, hay un depredador que anda asesinando a las mujeres. Pero lo seguían buscando como Pero- realtor, tal vez. No, lo seguían buscando. Ahorita lo porque- encuentran con la verga porque hay como 300,000 realtor aquí. Y sabes que tú, y no solamente eso, Qué sino guay. que tú te das cuenta de, hay un programa de, mira, a mí no está la fuente de suceso, pero yo veo los programas. Ajá. Hay un programa en Discovery que se llama El Gen del Mal. Y habla Ajá. justamente de que el criminal nace siendo malo. Ajá, se sí, claro. convierte. Lo he escuchado. Y como la frialdad de ellos, ¿no? Entonces, ese caso era un perfil psicópata desde que nació. Sí. El tipo cuando lo arrestaron, él sonreía Sonreía. para la cámara. Y cuando, Ay, todavía me acuerdo. antes de desvivirlo, los presos le grabaron un video, no sé si se acuerdan, que Y él él está así habló. fuera de riéndose. Porque es una persona disociada, o sea, es un psicópata. Pero Y con Nelsito también pasó algo parecido. Nelsito lo ponen en el Sí. panel de los criminales para hacer el Para la registro foto de de- entrada. ¿Cómo Y le él- dicen eso? El panel de criminales. ajá, pero- O sea, para hacer el registro de entrada. Ajá, que ese es el El registro de perfil. de Ok. perfil, esa. De reseña, Ajá, eso ajá. para hacerte el registro. Entonces, él se tapa, le mandan a tapar, porque bueno, ajá, entonces anteriormente era menor de edad, él se tapa, pero él hace así. Y la foto ¿Qué coño? se inmortalizó. O sea, una foto tipo la de Pablo Escobar. ¿Te acuerdas O sea, que aquella él que... así, y él, o sea, él quería que lo vieran. Sí. Él quería. Entonces, esos son, claro, ojo, en aquel entonces, no sé cómo serán ahora los ICPC, pero en aquel entonces habían psicólogos criminalísticos Claro. y ellos te sacaban el perfil. Y él decía, ¿sabes qué? Pocaterra nunca sintió remordimiento de ninguna de sus víctimas. Sí. De ninguna. Y él nos los decía, mi hijo, no sintió de ninguna. La última se salvó porque se le fugó, no porque la dejó. Fíjate que te voy a echar un cuento. Él cuando estaba en Sabaneta, yo tengo un primo que cuando eso estaba de estudiante, estaba ya al final de su carrera haciendo psicología. Y su tesis fue sobre De ese caso. de estos asesinatos, y en especial el de Pocaterra. Y a él le tocó irlo a entrevistar para su tesis de grado. Y a él lo dejaron pasar. Y bueno, Ujú.
Brillante, mi primo brillante, ahorita está en Francia haciendo carrera, es brillante, se graduó con honores en URU, una vaina. Y yo le preguntaba, verga, primo, en esos años, te estoy hablando de 2 años, 1 año después de que lo habían puesto preso la última vez, ¿no? O tal vez, no, la anterior, porque ya para la última fue cuando lo desvivieron. Lo desvivieron. Exacto, en la penúltima, que él estaba ahí en Sabaneta, estaba eso muy álgido. Y yo le decía, ¿y no te da miedo? Y me dice, claro que me da miedo cuando lo entrevisto. Me decía él es el encargado de la biblioteca de la cárcel de Sabaneta. Y él tiene las llaves de la biblioteca y es como una celda más grande, con libros y vaina, ¿no? Me la describía mi primo. Él agarra la llave, él la abre, entraba yo, doctor, ¿cómo está? Yo me sentaba con él en el escritorio y yo pasando y él cerraba con llave. Quedábamos encerrados. ¿Y vos no tuviste miedo? Me dice, sí, al principio sí, pero ya después estudiándolo... Él era el Hannibal Lecter de sí, pero Zulia. Pero fíjate lo que me dice mi primo. Ya después estudiándolo con varias entrevistas, ya yo sabía que yo no corría peligro. Exactamente. Porque a él no le gustaban los hombres. Él iba muy de frente siempre con las mujeres. Y después me entero por el mismo análisis que él hizo en su tesis. Por el maltrato de la mamá. Exacto, el maltrato de la mamá. Y a él lo detonaba algo que tiene que ver con ese maltrato de su mamá. Exactamente. Que era cuando la víctima entraba en crisis. En crisis, empezaba a dar gritos, ahí él la tenía que desvivir. Ajá, él la tenía que desvivirla, exactamente. Sí, la que se quedara tranquilita, y creo que se le escapan, creo que 2, porque en la primera vuelta también como que hubo alguien que se le escapó, fue porque se quedaron como en shock, tal vez, y no pasó nada. Entonces él a esa no le hizo nada. Porque el perfil era que él disfrutaba. Es sádico. Es un sádico, totalmente. Es sádico, o sea, porque lo disfrutaba. Disfrutaba del temor, del sufrimiento de esa persona, de la súplica. Entonces, y cuando ya le entraba en pánico, que era cuando ella empezaba a gritar, la víctima empezaba a gritar, ahí entonces para callarla. Que tal vez fue lo que vivió con su mamá. Tal vez la mamá cuando la maltrataban. En aquel entonces sí nos decían, él venía, pero ni aún así. Sí, se arrepentía. No, y ni aún así logró uno, ¿cómo decir? Cónchale, es que él es producto de. O sea, ahí sí yo no me pude sensibilizar, nunca. Yo me sensibilicé con esa vendedora de apartamento que atendió un llamado para ir a mostrar un apartamento. Claro. Por la chica que iba saliendo de su trabajo, por la que trabajó también como mesonera. Ellos sí. Entonces yo digo, detrás de ellos hay unos familiares, y hay una historia y todo un dolor. Entonces, ¿cómo es? ¿Sentir empatía con el criminal? No. Incluso cuando me dijeron, mira, Nelsito pagó, lo dejaron libre por buena conducta. Ajá. Estaba, Al mismo Pocaterra en la primera condena le rebajaron 8 años por buena conducta. Entonces, por buena conducta, tal, el muchacho quiere entrar a la universidad, pero ninguna universidad lo acepta. Y yo, no, yo pienso en los papás de Lice. Claro. Esos que tuvieron una hija única y que él la desvivió. Claro. Pienso en que su mamá le daba todo, absolutamente todo, y la desvivió sin dolor. Y él, recuerdo que en el perfil psicológico de él, en el perfil psiquiátrico que él hicieron, él se arrepentía de Lisette. Pero no de su mamá. Pero no de su mamá. Nunca se arrepintió de lo que hizo con su mamá. Él se arrepintió de Lisette e incluso la calificó como un daño colateral. Exacto, no debió ocurrir. O sea, llegó en el momento que no tenía que llegar. Ella llegó en el momento que no debía. Pero él no se arrepiente de lo que le hizo a su mamá. Ok. En ningún momento. Nunca se arrepintió. Pero después después de eso, cuando él sale, hubo una nota incluso que él dejó en la tumba de su mamá, en donde sí decía que se arrepentía. No se arrepentía él. Él la perdonaba. Decía así, que la perdonaba. Era así, como que un arrepentimiento, bueno, sí, a pesar de todo, tal, que no sé qué más, yo me libero de culpa. Ajá. O sea, por lo que sentía, pero no había un arrepentimiento de lo que hizo. Ok. O sea, hasta los momentos nunca se ha arrepentido de lo que hizo. No sé si después sacará una novela. No sabemos qué es de la vida de él porque supimos que... Se lo llevó su papá. Se lo llevó su papá. A Europa, creo que a España en algún momento. Y creo que ahora está en Estados Unidos. Algo así. Porque los familiares de su mamá, ellos sí no querían nada.
No querían saber absolutamente Claro, ¿y quién? nada, ¿Y nada. quién? Más bien el Aunque papá. son sobrinos, aunque son todos, no quiso. Más bien el papá, y bueno, es difícil estar en una situación como padre, en una Mira, y esos situación son así, casos ¿no? que nadie olvida. No, nadie va a olvidar jamás. Nadie olvida. Tú vas al Naranjal, donde ellos vivieron al principio, y la gente. Tú vas al Tacarica, y si aún queda gente que vivió en aquella época, te echa el cuento. ¿Y si había algo de secta satánica ahí con ese caso de Nelsito? Lo que pasa es que él alegaba que él atendía voces. Ajá. Que había voces. Claro, que eso me llevó después a hacer otro reportaje, y aquí en el sur hasta exorcismo han hecho. Ajá. Pero en el caso de Nelson como tal, no. Pero sí había, él leía como muchas cuestiones de prácticas oscuras. Ok. Pero no es que él estaba en una secta como tal o algo por esto, eso nunca se pudo comprobar. A pesar de todos los allanamientos que se hicieron, porque se hicieron infinidades de allanamientos, pensando que justamente había algún tipo de secta satánica que lo estuviera solapando, porque decían, este crimen no lo pudo haber hecho él solo. Sin embargo, él lo hizo solo. Él encontró, fue quizás posteriormente, ayuda, pero posterior al crimen, para ocultarse, le curaron las heridas. Ajá, claro. Él llega a una farmacia y esa persona le ayuda con las heridas, porque en la defensa de su mamá y la cuestión, entonces él se hace daño. Pero eso de la secta satánica como tal, en el caso de él, nunca se pudo comprobar. De hecho, a él lo detienen y él confiesa que él dio detalle de todo, absolutamente todo, y lo dijo como lo hizo solo. Y el carro no se lo lleva porque no supo manejar sincrónico. Y ahí quedó el vehículo. Y después de llevar tantos casos como este en cuanto a la justicia, porque, por ejemplo, el caso de Nelson cometió el crimen como menor de edad, entonces Exacto. nada más 3 años, porque a lo que En se el hizo, retén de menores. a lo que se hizo mayor, para afuera. Lo que uno dice albergue. O sea. Ajá. El caso de Pocaterra, fíjate que le rebajaron 8 años de pena. Volvió a ¿Cuántas caer. vidas no se hubiesen podido salvar en caso de él estar adentro? Volvió a caer y jugaron fútbol con él. Ajá, con la cabeza. Con la cabeza. Y precisamente, viendo lo del análisis que hacía mi primo en aquella tesis, él obviamente en la cárcel iba a tener buen comportamiento porque ahí estaba rodeado era de hombres, que no era, fíjate Pero es que no solamente eso, todos estos criminales tienen algo en común, son astutos. Sí, totalmente. Saben cómo... El líder negativo es súper astuto. Saben cómo Claro. embaucarte. Sí, Entonces, claro. es... ¿Qué le cambiarías vos en estos casos a la justicia? Yo sí estoy de acuerdo. Vos, si tuvieses vos el poder de hacer una ley. A mí no me pongas con eso porque ve. Hombre que viola a un niño, pena de muerte. Ujú. Castración, química. O sea, más nunca en su vida lo vuelve a usar. Estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo. Dicen, no, que solamente Dios. Y yo le digo, Dios, perdóname porque yo no soy quien. Pero aquí hay casos, aquí han habido casos terribles. Y digo, esta gente lo que me... Esto no. Hay que irlos con un corta uña, dándole chic. Sí. O sea, yo sí estoy de acuerdo que aquí la legislación tiene que ser modificada. Primero, eres inocente hasta que se te compruebe Claro. lo contrario. Obviamente, todos tenemos el derecho a la defensa, porque también ha pasado que hay casos que Claro. no, tú eres y no eras tú. Era el que menos la gente pensaba. Pero 30 años, para que aquí le den a alguien 30 años en un caso... A ver, Nelsito cometió ese crimen siendo un adolescente. Tenía 16 años, si no me equivoco. Sí. 15, 16 años. Ponle que tú le das la pena máxima, 30. Igualito sigue saliendo, claro, insertarlo en la Sale a los sociedad, 45. todo por el estilo, con toda una vida. Pero aquí hay casos en que definitivamente hay gente que merece la pena capital. Yo sí creo que debería, y sé que somos un país que somos altamente católicos y que eso va a ser complicado de que en algún momento se dé, pero aquí tiene que haber una pena mucho más dura para el abuso infantil. Ujú. Yo soy intolerante completamente en los abusos infantiles. O sea, intolerante. Sí. O sea, cuando asesinan a un niño y me dicen al mismo tiempo, no, mira, es que también fue abusado. Verga, sí. O sea, yo soy madre, Claro. pero antes de ser madre ya esos casos me revolvían. Sí. Entonces, ahí yo no tengo ningún tipo de... Al que robe, y no porque sea rico, sino político que robe, que le quemen las manos. Para que cuando algún día aspire otra vez a ser político, la gente cuando le ve las manos quemadas, pero lo quemaron por ladrón. Bueno, fíjate que en el caso de Pocaterra, los presos
Fueron los que tomaron fueron justicia. los que tomaron justicia. Fueron los que tomaron Lo justicia. violaron. O sea, le hicieron prácticamente todo lo que él hacía. Exactamente. Lo violaron, lo Lo decapitaron, jugaron fútbol con... Bueno, es que desastre. hay que dentro de los mismos presos hay como un código. Un código, claro. Y el abuso sexual dentro de los presos es poco tolerado. Es tolerado, es poco Yo tolerado. recuerdo una vez que entré a Sabaneta. Llegaste a entrar. Sí. Yo entré a Sabaneta, estuve en el desalojo de Sabaneta. Cuando empezaron a desalojar Sabaneta, yo dije, ¿están desalojando Sabaneta o están desalojando una mueblería? Porque, o sea, los muebles, los aires acondicionados, vi un mapache. O sea, eso es un animal exótico. Sí, sí, y lo sí. tenían como mascota allá adentro. O sea, después entré en piscina y cosas. Y yo, había un área donde unas celdas tenían hasta terraza. Entonces yo decía, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, háblame tú. Claro, claro. Entonces las cosas que iban saliendo y cuando veo el mapache y el mapache se hizo famoso. Y entonces después el Pran buscando el mapache. Claro, porque me voy para otro lado, pero tráeme, claro. No, el mapache que se lo entreguen. Uno se encariña. El tiene mapache razón. que se lo entreguen a mi familia, pues. No, pero fíjate que antes de que se diera el desalojo, los plantones más arrechos eran ahí en Sabaneta. Yo tengo una foto por ahí viejísima, yo sentada en la acera de Sabaneta. Ajá. Y yo recuerdo, bueno, con mi jeansito, mis gomitas, ¿qué tal? Esperando que no iban a entrar porque había un motín. Entonces, los presos se ponían en el techo y cuando los presos querían hacer saber lo que pasaba adentro, entonces ellos empezaban a repartirle a los periodistas. Me van a matar a mi suceso. Entonces, ¿quién quiere chicha? Decían los presos del techo. ¿Quién quiere chicha? ¿Quién quiere cepillado? Entonces le decían al chichero o al cepilladero que está ahí, ¡ay, cepillado y chicha para mí, los periodistas! Tenían cuenta abierta. Claro, y el de la esquina. ¿Cómo? Así son estos, pero en BBH. Pero, ya va. Pero fíjate lo que era Sabaneta. El de la esquina que recargaba saldo en aquel entonces pegadito. No, es que mira, ¿qué tal? Que se llama Madeline, que fulano quiere, no tengo con qué. El de la esquina que le recargue a la periodista. Y me llamo mi pegadito y me recargaba el saldo. Y yo decía, Dios mío, esto es una ciudad dentro de una ciudad. O sea, el de la esquina recargaba el saldo, el de cepilladero sabía, el de los refrescos, ¿qué tal? Todo giraba en torno a Sabaneta. Entonces, era comprensible que muchos quisieran que Sabaneta los quitaran de ahí, pero habían otros que vivían era de la cárcel. Claro. Y yo decía, Dios mío, ¿pero cuándo se acaba esto? Entonces, era un cepillado y chicha para mis amigos los periodistas que están ahí, para todos. O sea, cortesía de el Plan Julio. Claro. Entonces, cepillado y chicha para todo el mundo, porque el plantón era largo. Claro, claro. Entonces, pero con la condición de que mostráramos, o sea, no se vayan a ir, que ya nosotros vamos a sacar la cuestión y vamos a mostrar lo que aquí estamos viviendo, en hacinamiento, en el pabellón tal. A veces eran los mismos presos quienes te explicaban cómo era la dinámica dentro de la cárcel. Entonces tú decías, Dios mío, esto es anormal. Y se normalizó lo anormal. Y lo peor del caso es que todo era bizarro. O sea, no porque fulano, porque no sé qué, porque tú tienes que pagar y el pegadito. Y cuando yo vi el desalojo y vi todo lo que sacaron y yo... Pero, sí. ¿En qué momento pasó todo esto? Es así. Y sigue siendo así. Porque entonces, muchos años después, desalojan Tocorón. Y Tocorón había este edificio. O sea, había edificios. Y salió por televisión. Y hay una discoteca. Eso sí me acuerdo, lo de la discoteca me acuerdo. Una discoteca súper famosísima, donde incluso se iban a presentar artistas y todo. Y uno dice, pero Sí, sí. ¿en qué momento ellos los educan para reinsertarlos en la sociedad? En los países caribeños hay muchos en donde pasan estas cosas, ¿no? Muchísimo. Sí. Madeline, vos estás ahí en Unión Radio ahorita. Estoy en Unión Radio. Ahí trabajáis con Shirley. Voy con la pregunta a Shirley. Vos hiciste, la pregunta de Shirley siempre es una pregunta intensa, vos sabéis cómo es ella. Shirley se aplica. Exacto. Vos sabés que me dijiste también que tuviste una noticia que no quisiste vivir nunca, o sea, yo pienso que esa es la noticia que yo te digo, ¿cuál noticia no querías llevar vos? Y vos decís lo de Machique, creo, ¿no? Que fue la que más te pegó. Sí, que de hecho cambiaste de fuente por esa Sí, ahí noticia. fue cuando yo dije, ya no quiero más. Pero ¿cuál fue, si la hubo, alguna noticia en donde vos no la llevaste, no la cubriste, pero vos dijiste, verga, yo quiero o yo hubiese hecho un mejor trabajo que tal periodista, que no lo vamos a nombrar, o la vamos a nombrar, pero que vos dijiste, verga, me hubiese gustado. Siento que aquí hubiese hecho tremendo trabajo.
en algo que nunca pudiste hacer. Me hubiese... ¿Y por qué llevar el primer entrenamiento de las Águilas del Zulia? ¡Ay, no! Dígame esa gente, por Dios. ¿De verdad? De verdad, cuando empiecen a necesitar a los medios de comunicación, se van a acordar. Es como dice, van a pasar por algo en la vida que se llama la bajadita. Ahí lo van a esperar. Ahí no, los de deporte, que deberían de espabilarse. Si se unen en bloque, por favor. No es que ustedes necesitan a las águilas nos necesitan a nosotros. Eso, Además de ser aficionados, ¿no? Eso tal vez es censura. Tal vez no, es una censura. No, yo estoy haciendo la pregunta, usted Tal responde. vez no es una censura. Y el que quiere ser también se autocensura. Pero peor que una censura es la autocensura. Claro, sí, Entonces, sí. pero bueno, cada quien con su fuente y ve cómo lo maneja. Eso va contigo, mi amorcito. Entonces, va contigo, papi. Mira, pero tuviste esa noticia. ¿Alguna noticia o alguna fuente que te dijiste, verga, me hubiese gustado hacer esto? Bueno, a mí me hubiese gustado estar en Machiques, allá, propiamente, en el campo. ¿En serio? ¿Y por qué? Porque, primero, un avión no se cae todos los días, empezando por ahí. Y segundo, porque fue una cuestión demasiado impactante. Ah, ya va, pero te hubiese gustado estar en Machiques. Es en el momento de eso. Pues. En el momento. Ok. Allí, porque ahí tenías que poner en prueba muchas cosas. ¿O cubriste la noticia desde aquí de Maracaibo? Desde aquí cuando llegaron. Cuando sí, llegaron, ok, cuando ya entendí. pero allá, Sí. allá se desprendían muchas informaciones. Y tenías que de alguna manera también hacer un periodismo casi que de guerra, porque ese día llovió, estaban trabajando en barro, o sea, se exigía mucho, a pesar de que aquí también se exigió y fueron días muy largos. Me hubiese gustado estar propiamente allá, porque allá se desprenden muchas historias. El que lo vio pasar, el que cayó, cómo conmocionó al pueblo, cómo se manejaron las autoridades en ese momento, cómo tenían que trasladar todo esto acá hasta Maracaibo, porque Machiqueja es una zona ganadera. Cayó en un campo, o sea, era mucho lo que está ahí. Yo dije, allá necesitábamos más periodistas, pero claro, nadie sabía cómo era la magnitud de... Y mandaron a uno de cada medio. Posteriormente después tuvo que haber refuerzos, porque era bastante complicado. Pero, sin embargo, yo creo que tú estás en el momento en que te corresponde estar. Claro. Todas las noticias que a mí me han tocado, yo no creo en los tubazos. Yo no soy, a pesar de que vengo de esa escuela, yo no creo en eso. Yo creo en las primicias. Okay. El tubazo, a criterio de Madeline Palmar, solo lo da quien hace investigación. Porque si esto se cae aquí, si este teléfono se cae, y yo lo digo primero, pero después tú vas a llegar y igualito vas a cubrir que se cayó, tú no estás dando ningún tubazo, tú estás dando una primicia, eres el primero en darlo. Claro. Pero el tubazo es cuando tú das una información que nadie tiene. Nadie. Y eso solo lo logra quien hace investigación. Quienes se montan en los casos de investigación. Claro. Y pegan durísimo. O sea, detrás de meses de investigación, llegamos a la conclusión, ¡pau! Ese es el tubazo. Pero que tú llegaste primero a un sitio, lo diste, a veces yo llego de última y doy la noticia mejor que el que llegó primero. Claro. Porque yo llego y veo cosas que a lo mejor el primero no lo vio. No lo vio, claro. Entonces, eso es en la agudeza de cada quien. Entonces, yo creo mucho en las primicias. Creo mucho en el periodismo colaborativo. Nos ha tocado, obligado, porque hay noticias que aquí no se pueden dar y tú las sacas para que periodistas que están afuera la multipliquen. Colaborado en trabajo de investigación. Pero más que... Yo creo que Dios te pone en donde tú tienes que estar. Y cada vez que a mí me ponen en una situación, yo le digo, Dios, permíteme informar con responsabilidad. Si tengo que llegar de última, no me importa, pero yo verifico. Y si me equivoco, lo reconozco. Perdón, me equivoqué. Okay. Porque la audiencia merece eso. Y el periodismo, más que todo el periodismo, lo merece. Entonces, yo amo mi profesión. Se nota. Yo vuelvo a nacer y vuelvo a ser periodista. Y vuelvo a saltarme la talanquera y no me inscribo en Derecho, me inscribo en periodismo. En comunicación. Yo lo amo y evidentemente, como te dije, yo lo mucho o lo poco que tengo lo tengo gracias al periodismo. Claro. Yo creo que me siento muy afortunada porque puedo decir yo he vivido de lo que estudié y de lo que me gradué. Lo que te apasiona incluso. Me apasiona. Ahora bien, tú me dices la noticia que me hubiese gustado. Pregúntame más bien... ¿Qué noticia me tocó dar que yo no quería dar? Ok, voy. Replanteemos. Madeline, ¿qué noticia te tocó dar que no querías dar? Cuando se confirmó la muerte de Paul. Ok. Primero porque
pertenecía a un grupo muy querido de la ciudad, unos chamos que salieron de manera voluntaria. Claro. Yo me resistía y yo recuerdo que yo llamaba porque él es hermano de Carlos Moreno, pero hay dos Carlos Morenos y los dos justamente están en el exterior y los dos justamente son periodistas. Entonces me dicen, no, es el hermano de Carlos Moreno. Y yo decía que no sea el Carlos. Claro. Yo lo conozco a los dos, pero yo decía que no sea el Carlos que yo creo. Que no sea el Carlos que yo creo. Y yo rezaba mientras unos colegas iban hasta el hospital. Y cuando confirman me dicen, sí, es él. Es él. Y murió en el acto. Yo decía, Dios mío, ¿cómo reporto yo esta noticia? Que primero es una persona conocida, que lo vi hace 3 días, que es hermano de alguien conocido a quien también quiero mucho, que pertenece a un grupo de jóvenes, ver a los jóvenes cómo es esa noticia, los descalabró a ellos, de tal manera, unos chamos que decidieron, estudiantes de medicina que decidieron salir a la calle a atender a los heridos. Exactamente. O sea, fue algo voluntario, a ellos no les pagaban, a ellos, o sea, ellos quisieron aportar desde lo que ellos saben. Claro. Y desde lo que ellos estaban preparándose. Entonces, yo decía, no, yo esa noticia no la quiero dar. Y yo recuerdo que se lo comenté a mi colega, que también es madrina de mi hija, Lucía Urdaneta, porque a ella en una oportunidad, siendo ancla de noticiero, le tocó dar a conocer el secuestro de un familiar de ella. Diga. Ella dio la noticia. Ella dijo, se confirma el secuestro de fulano de tal, y es familia de ella. Claro, claro. Y entonces ella me dice, eso es lo peor que a uno le puede pasar. Claro. Tener que reportar algo que te afecta directamente. Y yo decía, esto es complicado. Y cuando me llamaban y me decían, Madeline, pero, y yo le decía, no sé, a mí todavía no me, pero ya me lo habían confirmado. Y yo decía, no sé yo, a mí todavía no me han, la fuente todavía no me ha confirmado nada, pero ya yo sabía. Claro. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo doy a conocer esto? O sea, ¿cómo le digo yo a Carlos, tu hermano fue el que falleció? Y es alguien que uno conoce. Esos son momentos que yo no se los deseo a nadie. A nadie. Sí, difíciles. Definitivamente. Mira, Madeline, ya vamos a terminar para irnos a Patreon con 5 minutos. No se me ha olvidado lo que vas a decir en Patreon, no se me ha olvidado. Pero, ¿cómo veis el periodismo actual? Las nuevas generaciones en el periodismo. Yo también, lo que pasa es que estoy aquí siendo cheerleading y sin la cara, pero yo también pondría esa cara que acabas de poner, sí. Y, coño, ¿qué consejos le dais vos a ellos para que ellos... Verga, no sé, porque el periodismo actual y el periodista actual, para no hablar de la profesión, sino del periodista, verga, a mi modo de ver las cosas, está dejando mucho que desear. Por muchas razones. Pero, y también quiero que les diga, ¿por qué los periodistas como los corresponsales hablan tan rápido cuando están dando la noticia? ¿Vos sabéis? Y siempre tienen un cantadito al final. Yo me acuerdo uno emblemático, Mauricio Cabal. ¿Te acuerdas? Ay, no, pero Mauricio Cabal, Venevisión. ¿Te acuerdas, no? Claro, Mauricio Cabal. Mira, pero tú sabes que eso tiene mucho... es un sello. Eso tiene mucho que ver en la región. Claro. Tú escuchas a mi compañera ahorita del Táchira y yo, Toche. O sea, ella eso, no sé, no está Táchira. Y entonces tiene ese cantado de gocho. En mi caso, yo siempre hablo rápido, normal. Te estás dando cuenta. Sí, claro. O sea, ¿y peleáis así también? Ay, más rápido. Tú sabes el WhatsApp por 2, multiplícalo por 4. Y no trastabillo y no me ahogo. Estoy con vos, hermano. Estoy con vos. Él lo sabe. Y él me dice, ¿por qué peleas tanto? A mí me gusta pelear. Eso te da agilidad mental. Incluso también en el verbo. Claro. Porque yo... Y ni siquiera trastabillo. Ay, Dios mío. Entonces... Pobrecito, hermano. Pero a ver, el ritmo depende de cada quien. En televisión, obviamente, el minuto de televisión es un minuto que cuenta. Claro. Y que cuesta. Y que cuesta. Pero es para darle el dinamismo, ¿no? Claro, tú le bajas el tono cuando quieres dar más suspenso, cuando tal. Todo depende de la nota que vas a hacer. Claro. Incluso cuando uno va a dar una nota de color, o sea, que una nota positiva. Fresca. Yo la narro sonriendo. Ok. Para que se sienta, pues. Eso por un lado. ¿Qué les recomiendo a los chamos? Fíjate que hace unas semanas atrás me invitaron a dar una charla en Urbe. En Urbe constantemente me invitan para... Ok. Y lo primero que impacta es de venir de un auditorio donde tienes a unos chamos, pasas un salón, te vas. En el último habían como 12 estudiantes. Y yo le preguntaba a la profesora le dije, ¿estos son todos los que están en la materia? Todos. Y estamos hablando de semestre ya avanzadito. Claro.
Y yo, ¿todos? Y me dice, sí, son todos. O Así sea, pasaba cuando yo estudiaba. Hubo una vez que en el salón habían 12, pues los demás estábamos aquí Gilda bebiendo. Ah, yo también en pasaba una allá, clase sí, sí, nocturna, sí, sí, los demás estábamos allá. claro. De 45 estábamos allá. Pero y, con y habían 12 en la clase. Tú cuadrabas muy mal ese horario. Déjame decirte. Porque yo a veces lo cuadraba y yo decía, bueno, aquí hay un intermedio, pero después voy a entrar oliendo a cerveza, eso está como muy feo. Seguías corrido. Yo, no, porque yo ahí sí te digo, yo soy como medio nerd. A nosotros Yo nos pasaba- estudiaba, pero me echaba mi cerveza. Claro que a nosotros nos pasaba así, pero era en la hora libre, pero ajá, se Yo descontrolaba la hora decía, libre y yo siempre dale. digo, mami, yo siempre salgo a las 10:10 Claro. y salía a las 7:30. Exacto. Y me iba a ver para que y a las 10:10 llegaba a casa. Ahí onda Miche. Pero, ajá. Exacto. Esa era parte del proceso mediante el cual. Cosas que no vivirán los periodistas de ahora. Ay, Gilda. Sí, buenísima Gilda era época. patrimonio. Totalmente. De los estudiantes. El bloque G, Ella debió de haber sido una madrina de promoción. totalmente de acuerdo. Es que ella fue el primer bloque G que tuvo la urbe. Totalmente. Antes del bloque G que inauguraron, era el bloque G. Sus hijos Gilda. eran nuestros compañeros y todos. O sea. Exactamente. Pero fíjate que, por ejemplo, yo le decía, Los torneos No, de ya, dominó, dominó. no, y es increíble todo eso. yo también te juego dominó. Esa mamá me la escucha imposible. Ajá, entonces. Pero a los estudiantes hoy en día les digo, aunque no les guste, lean y mucho. Sí. Lean. Sí, la inteligencia artificial te ayuda y yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, no la satanizo, por el ¿La contrario. utilizáis? Sí, la utilizo, pero es para agilizar el trabajo, o sea, para ahorrar tiempo, no para que me haga el trabajo. Vos sabés que por ahí también podés buscar una receta. Verga, Luisito se merece No, no, una no. buena comidita, ver, una receta que me decís que no Ve, cocina. yo me puse a ver un programa de cocina y me quedé dormida. Esa vaina a mí no me gusta. Eso es un lesotanismo para mí. Entonces, no. Ajá, que lean. Entonces, que Importante. lean mucho, cosas buenas y cosas malas, para que aprendan a diferenciar Claro. una lectura buena de una lectura Y mala. que investiguen. Si hay una palabra que no le entiende, vayan para el diccionario. Y eso les da también capacidad de analizar. Totalmente. O sea, no le dejen todo a la inteligencia artificial que hoy en día tal. O sea, utilícenla pero para beneficio, no para que les haga el trabajo. Sí. Eso por un lado. Otra cosa, no hay un puesto esperando por ustedes allá afuera. Ujú. O sea, el puesto que tú quieres, además que ahorita hay menos medios de comunicación, pero por lo menos en mi época, yo tuve que aprender que afuera no había un puesto esperando por mí. Claro. Porque ese puesto disponible, además de mí, lo quería 1 millón de personas más. Entonces, aprendan de todo un poco. Además de leer, o sea, no, pues yo me voy para audiovisual porque a mí no me gusta redactar. Vas a redactar en donde sea. Sí, claro. Incluso para hacer videos de Instagram tienes que redactar porque tú tienes que hacer un guión. Exacto. O sea, entonces, usted redacta, usted aprende de iluminación, usted aprende de edición, usted aprende de iconografía, usted aprende un poco de todo. ¿Hay que ser todero? Sí, hay que ser todero. Sí. Eso no es ser todero, eso es ser competitivo. Porque vas a tener que demostrarle al mundo el por qué se tienen que encantar por ti. Claro. O sea, y para eso, no es que yo me gradué de licenciado en comunicación social. Ya eso no es suficiente. Entonces, hay que leer. El periodismo está grave en estos momentos, pero yo tengo esperanza. A veces yo veo tal, yo digo, esta chama tiene potencial, este chamo tiene potencial. Y tú te das cuenta en la calidad de la pregunta. Entonces, el chamo hoy en día no quiere ni preguntar. No te voy a preguntar, Entonces, no te voy a preguntar si yo tengo potencial. Por favor, no me lo vas a responder. Pero tiene, a ver, ya va, porque aquí también hay otra cosa. Este es Tú mi eres como- podcast y aquí no me vas a humillar, por no, favor. chico, para nada. Tú eres comunicador social. Sí. Tú puedes ser un excelente locutor. Tú puedes ser un excelente productor. Eso no quiere decir que vas a ser periodista. Claro, O sea, totalmente. todo periodista es comunicador social, pero no todo comunicador social Es periodista. es periodista. Es así. O sea, no todo el mundo sabe cubrir una noticia, no todo el mundo sabe redactar, no todo el mundo sabe entrevistar, no todo el mundo sabe cómo darle un giro, cómo hacer un reportaje, cómo hacer una Sí. investigación. Pero hoy en día, cuando en las redes sociales, cuando tú le preguntas a un chamo que te dice, no, pero es que ¿para qué voy a estudiar si yo quiero ser youtuber? Bueno, para ser un youtuber con Sí, contenido también. de calidad, Claro. tienes que estudiar, papá. Sí. O sea, estudie, pana. Por lo menos, para que usted tenga nociones de lo que va a colocar en ese canal de YouTube, sea algo de calidad. Así sea que vayas a bailar, pero por lo menos que Sí. sea algo bien hecho, bien estructurado. Y tienes que estudiar. Entonces, yo no digo, bueno, no todo el mundo quiere ser periodista. Está bien, en un país como este está complicado. Pero Venezuela siempre ha sido coyuntural y te lo decía al principio. Imagínate tener que vivir en Aruba y lo que vas a cubrir es que colocaron un semáforo nuevo en la segunda cuadra. Sí. O que sucede que la vecina peleó porque un perro se le comió una auyama. Sí. Y no estoy diciendo mentira, vi esa noticia en un viaje a Aruba. Entonces, O que el turista tiró una chapa en la playa. entonces
También pasa. Estás en un país donde se genera información, donde somos informativos, no solamente en las cosas malas, también lo puedes generar en las cosas buenas, incluso en las fuentes deportivas, en las fuentes de espectáculos, en las fuentes de sociales, en las fuentes de comunidad. Hay mucha movida que vale la pena darlas a conocer, y para eso se necesita un periodista. Sí. Y para eso se necesita un periodista comprometido, que ame la profesión. Si tú no amas esta vaina, estás a tiempo para retirarte y estudiar otra cosa. Es así. Y Tal vez derecho, háganle caso al papá. tal vez derecho, que tampoco está fácil hacer derecho en este país, pero a lo mejor. Ah, ya salió el primero, pues. Él es ¿Es abogado. abogado? Sí, sí, sí. Ay, Y perdió. Lo que pasa es que está así porque perdió el invicto hace poco, la semana pasada. ¿Del Sí. invicto de? Perdió el caso, pero entonces perdió su invicto. Va de 1-0. Pero bueno, El primer caso lo perdió. papi, no tenéis plata. ¡Ey! No te- Este es Patreon. ¡Ey! Calmate. Frena. Ay, no, a mí, ya. Gracias, Madeline. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar No, aquí. gracias por invitarme. Gracias por atender el llamado. Cuando te dije, coño, te tengo una lista ahí porque vamos a Dale, hacer unos cuando tú episodios quieras. para que le hagan el kit a Mauricio, para que estén conmigo y estemos rebotando cosas aquí, por el excelente contenido que nos diste hoy. Y sois de las buenas. Gracias. De las buenas, te admiramos tu trabajo. Mire, y como- yo siempre creo que todavía a mí me falta. y como- Y yo no, siento bueno, que eso es me bueno. falta y que quiero seguir estudiando. Es que eso es y- bueno, que a uno siempre verga. ¿Sabes qué debe ser feo? Ay, no, ya yo lo hice todo. Ajá, ¿y ahora qué? Acostarte a dormir. Exacto, Entonces- desviviste. ¿Qué vas a hacer? Entonces, hay otra, mira, una cosa Hablando que, de sucesos. Una cosa que tú sabes que me decías lo de hablar rápido. Tú sí sabes lo que me costó en periodismo televisivo. Nosotros tenemos nuestro propio dialecto. Ajá. Entonces, por ejemplo, hubo una vez, yo tengo infinidad de anécdotas de metidas de pata. Ajá. Pero hubo una vez que yo redacté una noticia, la narro, y las cañadas se desbordaron, ¿qué tal? Y me llaman de Caracas. Mira, Maracucha, ¿tú me puedes explicar a mí qué es cañada? Y yo, un vertedero de agua Ajá. que tiene un cauce y lleva no es un río, es una Su excremento. cañada. Eso no se le dice cañada, eso se llama quebrada. Y le digo yo, ¿dónde? A la verga. Aquí y en el resto de Venezuela. Y yo, coño, la madre. Y yo, pero aquí se le dice cañada. Pero es que tú reportas para toda Venezuela. Claro, claro. Bueno, chévere, ajá. Y hubo un día, yo estaba picadísima por esa vaina. Y yo, ahora yo es caraqueño. Y yo me quedo con esta. Y me toca hacer un reportaje de Maracaibo. Ajá. Y yo vengo y digo, bueno, no sé qué más. Esto se llama cepillado. Para el resto del mundo es raspado. Pero para nosotros es cepillado. Cepillado. Esto es una cañada. Para el resto del mundo Es es una- una quebrada. Y esto es Maracaibo. Y para el resto del mundo somos los odiosos, pero así nos quieren. Entonces, no, y hago el cierre. Hago Ajá. el cierre diciendo... Y por si esto no fuera suficiente, por allá en el reportaje todavía rodando, y si esto no fuera suficiente, tenemos un Hall de la Fama, un Miss Mundo, un no sé qué, y no sé qué más, y todo eso para que vos veáis. Desde el estado Zulia, Madeline Palmar, Globovisión. Entonces me llaman y me dicen, Aquí está el Globo Hall de la Fama, mira. me dice, y en el cierre, yo así todo, pico un ojo y todo y demás. Eso para que vos veáis. Ajá. Y Te me batiste llaman tu de- champú, pues. Claro, yo dije, a mí no me jodieron. Claro. Entonces viene y me dice, mira, te quedó buenísimo el reportaje, lo vamos a repetir en Buenas noches, que no sé qué más, a ti. Estás pretenciosa. Yo, pretenciosa no, grillúa. ¡Grillúa! Mira, qué buena, qué buena. Escucha, yo no soy ningún pretenciosa, chico, grillúa es lo que estoy. Le dije. Te quedó buenísimo. Entonces, Gracias, Madeline. a ti, mi amor. Gracias por estar aquí con nosotros en Nadie Famoso. Hey, un aplauso nuevamente para Madeline Palmar, por favor. Gracias. Les recordamos, ustedes sigan haciendo sus donativos. Todavía necesitamos recursos económicos para Mauricio. Todos con Mauricio. Ahí les va a salir, en unos minutos les va a salir el flyer. Envíen sus donativos y si no pueden, recen. Multiplique el mensaje. Multiplique, difundan ese. Usted le toma un capture ahí o una foto, lo que sea, lo colocan. Nosotros también lo estamos subiendo por la cuenta de Instagram de Nadie Famoso, las personales de cada uno de nosotros. Pero continuemos con esta campaña de Todos con Mauricio porque todavía nos necesita. Así que, Madeline, ¿le querés decir algo a los gritos? No me ¿No? la llames así. Mau, tú sabes que te adoro grandísimo, que aquí en mi corazón estás, mi amor. Para las que vengan y tranquilo, que todo, yo te lo dije,
todo está absolutamente bien y va para mejor. Amén. Ajá, Belín, ya nos vamos para Patreon, ¿no? Pero me tenés que decir qué fue lo que te dijo el profesor. A ver, no fue nada. Marco Aurelio, ya va. Aurelio. Y también si en algún momento, llevando una noticia, te han dicho algo, coño, pasado de tono, vos sabés que... Ajá, ya estamos en Patreon, dale. Sí.